el que nosotros vengamos en Flake con la mentalidad científica a poner orden y a intentar que cada estrategia o que cada campaña vaya a tener un sentido basado en datos, creo que es lo que nos diferencia de cara a cualquier otra agencia. Es decir, que tiene un CEO friki de las estadísticas y de los datos. Desde como yo no consumo influencers, yo no creo que nadie vaya a invertir porque lo diga tal influencer, desprecia, ¿no?, el valor que puede tener asociarse a un influencer. Creo que ese es nuestro mayor enemigo. Al influencer marketing tú no lo puedes automatizar, no lo puedes apagar y encender cuando te dé la gana, no le puedes... pues hicimos estos TikToks que nos funcionaron increíblemente bien. Dijo nadie nunca, porque TikTok no funciona. Pero es importante la gestión de las expectativas. Creo que es crucial que tú gestiones bien la expectativa de ese cliente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú pides para Amazon y dice que te va a llegar en 2 días, pero te llegan en 3, tú te enfadas porque ha tardado más. Si te dice que va a llegar en 7 días y luego te llegan 3, tú vas a estar contento porque te ha llegado con antelación. Entonces yo creo que yo, encontronazo con agencias de decir, no podéis ser más inútiles porque no lo intentáis, y no podéis ser más malvados porque no lo intentáis, es decir, de hacer jugadas realmente sucias. Y a día de hoy, años más tarde, ya esa agencia no existe, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy tenemos con nosotros a Darío de Flake Agency y vamos a ver un poco cómo funciona una agencia por dentro y bueno, cómo acaba siendo el director de una agencia. Así que nada, bienvenido Darío. Muchas gracias, Iván. Pues bueno, para un poco... Ya he intentado resumir un poco quién eres, pero para que la audiencia que no te conozca entre ya bien en quién es Darío, cuéntanoslo así un poco rápidamente. Vale, pues Darío es un chaval de la línea que estudió en su día biotecnología y se enfocó en la parte científica, y hace 4 años dejó su carrera científica para dedicarse al emprendimiento, ¿no? Y abrimos una agencia de influencer marketing especializada en finanzas, y esa ha sido mi vida durante 4 años. Y lo primero, cuando eras pequeño en la línea, ¿qué soñabas con ser de mayor? Porque como por lo que estudiaste, creo que lo que eres ahora no. A ver, sí que es verdad que la decisión de estudiar biotecnología y dedicarme a la investigación me vino muy tarde, me vino ya en bachillerato prácticamente. Yo de pequeño realmente nunca tuve como un sueño de quiero ser tal, como sí que amigos míos tenían como muy claro. Yo, si acaso, en su día lo que más recuerdo querer era ser el de los camiones de los helados. ¿Vale? Porque pensaba por aquel entonces que cuando era pequeño, que los que te sobraban te los comías tú, ¿no? Entonces ese era como mi sueño de pequeño. Está bien. Pero luego ya uno crece, te da cuenta de que no funciona así, y ya divagué desde diseñador gráfico, diseñador de videojuegos, y acabé en biotecnología. Y ese cambio de estar bueno, al final en lo que estudiaste, que además existe siempre ese coste del sesgo hundido, el sesgo del coste hundido, perdón, de llevo años estudiando esto, tal. ¿Qué te hizo al final de repente pivotar y acabar en el mundo del marketing? Bueno, al fin y al cabo sí que es verdad, yo estaba en Bruselas haciendo el doctorado, en plan, me pilló hecho terminando el segundo año e iniciando el tercer año de doctorado en neurobiología, y sí que es verdad que no estaba bien, es decir, por cómo funcionaba el laboratorio por dentro, por la dinámica que tenía con el jefe de por aquel entonces del laboratorio, que era bastante tóxica y demás. Ya fue una cosa de sopesar de, ya llevaba 6 meses funcionando Flake, eso iba de mal en peor, y fue como, oye, mira, por salud mental lo hablé con cercanos, con mis familiares, con amigos, y una vez que ya lo hablas tanto, te das cuenta de que la solución es dejarlo. Y bueno, dices que ya estaban empezando con Flake. ¿Cómo nació Flake? ¿Con motivo de qué? ¿Para cubrir qué? Un poco... Vale, Flake nace porque yo desde 2019 empecé a crear contenido en YouTube sobre biotecnología. Digamos que se me dio la oportunidad de... Había un par de asignaturas en el máster que no tenía por qué cursar y entonces no estaba matriculado. Y me dediqué ese mes que tenía como muy libre, donde mis compañeros de clase sí que iban a clase y yo no, a crear contenido. Hacía vídeos para YouTube sobre biotecnología. ¿Cómo se llamaba el canal, por curiosidad? Biotex. Vale. Biotech de biotecnología, con una X al final porque suena guay, básicamente. Entonces, a raíz de crear contenido, también mi hermano empezó a crear contenido sobre finanzas, inversión, etcétera, en YouTube. Y cuando yo probé durante la pandemia a hacer TikTok, me funcionó bastante bien. Es decir, grababa vídeos con experimentos del laboratorio que todavía se han subido por allí y pillaban millones de visitas, en plan cientos de miles de visitas en cuestión. Recuerdo que en un mes o dos me planté en 100.000 seguidores en TikTok y fue como, oye, en plan, esto está funcionando guay.
Se lo comenté a él, él empezó a crear contenido en TikTok a final de 2020 y en cuestión de los primeros meses de 2021 se plantó en más de medio millón de visitas, que fue bastante chocante cuando también creo que fue en marzo, le llegó la primera propuesta económica para hacer una campaña y fue como, oye, aquí hay algo, aquí hay negocio. Y esta parte bueno, también esto es un poco curiosidad mía, de estos primeros vídeos, tú al final venías del mundo de la ciencia, ¿tenías conocimiento, por ejemplo, en cuanto a hooks, cómo editar el vídeo, todo, incluso estrategias de redes sociales? ¿O fue un poco de yo tengo un valor que quiero comunicar y simplemente lo voy a comunicar y a partir de ahí a dónde te llevó? No, por aquel entonces yo diría que en 2019 no había tanto contenido alrededor de cómo crear contenido. También recordemos que ahí, por ejemplo, TikTok para mucha gente era la red social de los bailes y de los chistes y los sketches. Reel no existía. Facebook todavía no tenía Reel. Es decir, digamos que el contenido vertical estaba naciendo y empezando a ser algo más allá de bailes y humor, ¿no? Entonces no había tanto contenido alrededor de ello. Sí que es verdad que yo empecé a crear contenido sobre cómo es la carrera de biotecnología, qué cosas se ven, por un lado, para notificar a la gente, porque yo era un contenido que en su día hubiera agradecido tener. Yo entré a biotecnología sin saber realmente qué es lo que me iba a encontrar. Entonces explicarlo y luego curiosidades que pues, en el máster o en la carrera había encontrado, había leído, había tal. Digo, oye, pues compartirlo está guay. Siempre me ha gustado la edición, siempre había editado cuando había que hacer proyectos para el instituto, para el colegio, para lo que fuera. Yo era el que se encargaba de grabar y de editar, me flipaba esa parte y lo puse en práctica con eso. Al fin y al cabo, esa vena de el Darío de adolescente que quería ser diseñador gráfico, pues un poco, esa parte artística me la había perdido, salió por ahí, claro. Y en la parte un poco de YouTube, por ejemplo, al final estamos hablando de YouTube 2019, que ha cambiado mucho la plataforma desde eso. ¿El contenido te traccionó también rápido? Porque dices que TikTok sí, pero YouTube te costó más o también empezó a funcionar rápido? YouTube costó más. Al fin y al cabo sí que es verdad que es un contenido muy muy nicho, ¿no? Es decir, cosas sobre biotecnología. Es algo que realmente no tiene búsquedas como tal. Sí que es verdad que a día de hoy hay vídeos que siguen teniendo cierto tráfico porque sí que se busca qué es biotecnología, cómo estudiar biotecnología, qué es el ADN, qué tal. Que son vídeos que obviamente tienen ese factor evergreen que funciona, pero yo para aquel entonces no sabía ni lo que era evergreen, ¿no? Entonces sí que es verdad que costó arrancar, pero gracias a hacer colaboraciones con Javier Santaolalla en la pandemia, con algunos que otros canales que hicieron colaboraciones donde yo aparecía en sus vídeos y ellos aparecían en los míos, viceversa y tal, sí que hubo como una derivación de tráfico importante que hizo que arrancara un poco más el canal. Creo que cuando lo abandoné se quedó en 40.000, 50.000 suscriptores más o menos. Y bueno, además tú ahora que trabajas con tantos youtubers, con tantos creadores de contenido, y tú que estás en una parte un poco más, vamos a decir entre comillas, fea, porque puede gustarte más incluso, pero ¿echas de menos esa etapa de ser creador de contenido y dedicarte solo a eso? ¿O? Sí, es decir, creo que eso es algo, y lo hablo también mucho con mi novia, que también es creadora de contenido de genética, es algo que voy a retomar en algún momento u otro. Es decir, sé que seguiré creando contenido para YouTube de alguna manera, no sé cuándo, ahora por lo menos me estoy quitando la espinita con el podcast de Flake que hemos empezado, pero a nivel artístico, biotecnológico, de leer papers, informarme y hacer un vídeo que esté chulo, todavía no veo cuándo lo pueda hacer. Es decir, creo que tengo que tener bastante tiempo libre como para permitirme hacer eso. Y ahora mismo no somos así. Y bueno, saliendo un poco de esta parte y yéndonos un poco al cambio de estar en el mundo de la ciencia a de repente llegar al mundo del marketing, creo que, corrígeme si me equivoco, pero me parecen como dos mundos muy distintos. Es decir, la ciencia al final pues todo se basa en datos, además igual todo está muy estructurado y el marketing es como muchísimo más caótico. Evidentemente también el dato es muy importante en el marketing, pero muchas veces se mira menos, o se desoye, o se va más por instinto. No sé, ¿te chocó mucho ese cambio o no lo notaste tanto? Sí que es verdad que, por un lado, no era inesperado. Al fin y al cabo, entendemos que marketing viene de ser una carrera de letras, donde no tiene por qué haber un rol principal de los números ni de las estadísticas. Sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado implementarlo. Es decir, yo siempre intento solicitar a los clientes que nos compartan sus datos, pero no solamente las conversiones, sino cuántos clics, cuántos registros, cuántas descargas, todo ese tipo de informaciones en una campaña a largo plazo, donde vas a trabajar durante un año con un mismo cliente, a largo plazo puedes sacar conclusiones muy interesantes de ello. De hecho,
Muchos clientes me han dicho que somos de los pocos que somos tan insistentes con los datos, que nos basamos tanto en datos a la hora de hacer propuestas, de plantear estrategias. Y yo creo que eso que, como tú bien dices, ¿no? El marketing es muy caótico. El que nosotros vengamos en Flake con la mentalidad científica a poner orden y a intentar que cada estrategia o que cada campaña vaya a tener un sentido basado en datos, creo que es lo que nos diferencia de cara a cualquier otra agencia. Es decir, que tiene un CEO friki de las estadísticas y de los datos. Y mira, justo me has llevado a Flake, que al final era hacia donde quería ir un poco, para llevar al espectador en un orden lógico. De primeras, ¿de dónde surge el nombre? Porque siempre me ha llamado bastante la atención. Igual ha pasado un poco como con la X de tu canal, que era para que pareciera molón, ¿no? No, a ver, sí que es verdad que esto es una historia larga con mi hermano, quizás algún día la haremos pública. Lo que teníamos claro era que queríamos algo corto, breve, que fuera internacional, porque la agencia teníamos planteado desde el inicio que fuera una agencia internacional y que fuera de 2 sílabas, que tampoco fuera algo demasiado complicado. Sí que es verdad que nuestra primera idea era hacerla que se llamara Finvest, pero vimos que había como, bueno, era como fin de finanzas e invest de invertir, algo muy sencillo, pero vimos que había como mucha marca que competía con esas mismas palabras clave, bien porque había foros, bien porque había eventos, bien porque había asociaciones y tal. La descartamos por completo y nos fuimos por Flake por una historia personal entre mi hermano y yo que bueno, refleja bastante bien que el proyecto es de nosotros dos, ¿no? Y bueno, para un poco que la audiencia se ponga en contexto, cuéntanos exactamente a qué se dedica hoy en día Flake y, bueno, véndenos un poco la agencia, digamos. Vale, Flake digamos que es la primera agencia en toda Europa que se ennicha en el sector financiero. Nosotros trabajamos con creadores de contenido de inversión, de finanzas personales, de cripto, de real estate, de emprendimiento, de negocios. Todo lo que es eso, es decir, todo lo que es ese ecosistema es donde nos hemos especializado. Por un lado, porque es muy peculiar a nivel de cómo es el vocabulario que rodea los productos de los clientes y luego por otro lado también todo lo que es la regulación que la rodea. Al fin y al cabo es dinero y todo lo que tiene que ver con dinero está ultra regulado. Entonces, digamos que tenía mucho sentido desde mi punto de vista ultra especializarse. Cuando nosotros abrimos la agencia, vimos en diferentes países, en diferentes idiomas, hicimos un poco de prospección y vimos que no había nadie por aquel entonces que hiciera nada del estilo. Entonces era un poco... Ni en Estados Unidos, que suele ser como un sitio que todo cambia y ahí siempre hay alguien. En Estados Unidos, cuando ya se constituyó nuestra SL, te hablo de septiembre, es decir, ya llevamos 3 meses con la empresa, empezamos a ver que justo se abrió una agencia que iba enfocada a ello y que la abrieron entre 3 o 4 o 5 creadores de contenido de finanzas que era bastante grande de allí y se hicieron, creo que se llama Creators Agency o una cosa así, o se llamaba, ya no sé si siguen existiendo, pero como nunca nuestra misión fue cruzar el charco y meternos en Estados Unidos, no, tampoco es que no tomáramos como una competencia que acabara de nacer, ¿no? Entonces digamos que siempre digo la primera de Europa porque tampoco sé cuándo nacieron ellos. Y bueno, dices que sois la primera de Europa y que supongo que seguiréis siéndolo. Entonces, al final, evidentemente todos tenemos competencia, es casi imposible. Entonces, al final, ¿quién pasa a ser vuestra competencia? ¿Otras agencias que tocan a creadores un poco más masivo y al final llegan a chocar con los vuestros o...? Mi competencia principalmente, la competencia principal de Flake, yo destacaría dos. Por un lado, el directivo de marketing que toma decisiones respecto a qué se va a hacer en ese año con el presupuesto y saca la típica frase de como yo no consumo influencer o yo no creo que nadie vaya a invertir porque lo diga tal influencer, desprecia, ¿no?, el valor que puede tener asociarse a un influencer. Creo que ese es nuestro mayor enemigo, al igual que también aquel directivo de marketing o persona que toma este tipo de decisiones que viene quizás de afiliación o de paid ads y que está como muy centrado en, ¿no?, el CPL tiene que ser tanto, el CPC tiene que ser tanto y tiene como un exceso de basar sus decisiones en métrica cuando no es igual. El influencer marketing tú no lo puedes automatizar, no lo puedes apagar y encender cuando te dé la gana, no le puedes aumentar el presupuesto. No, se pueden hacer estrategias donde tú cojas un contenido orgánico y lo amplifiques con paid, pero yo diría que esos dos son nuestros mayores competidores o enemigos, porque al fin y al cabo tenemos que romper muchas barreras mentales para que esas personas tomen la decisión de, venga, vamos a confiar en hacer una estrategia de influencer marketing y vamos a confiar, pero con un presupuesto de verdad. No te voy a hacer un one shot de 1.000 euros y como 1.000 euros no va a valer para nada, luego digo, el influencer marketing es una estafa. Entonces,
Esos son los mayores problemas que tenemos a día de hoy. Vale. Y por la parte un poco de... En cuanto al contenido, al final ahora estamos hablando de que todo el tema financiero, igual, bueno, un poco por... Yo creo que, bueno, corrígeme si me equivoco porque tú tienes más data, pero a mí me da la sensación que puede ser un poco, pues, porque los salarios no crecen al ritmo que crecen los precios, las jubilaciones como que hay una corriente que los jóvenes pensamos que igual no vamos a llegar a poder disfrutar de una pensión cuando nos jubilemos, entonces como que existe más preocupación por que mi dinero no se devalúe, que mi dinero lo estire al máximo posible, que mis ahorros crezcan para cuando llegue ese momento. Entonces como que ahora mismo la gente está muy preocupada por este tema, pues igual como en otro momento lo estuvo más por, pues yo qué sé, por el deporte o... Entonces que puede ser un tema que no pase de... No es decir, nadie le va a interesar, pero que pase un poco de moda, que caduque un poco. ¿Esto te preocupa estando tan anichado en él? Yo creo que no. Nuestra generación, para que tú te hagas una idea, nació y ha crecido en crisis. Es decir, nosotros, yo a mis 12 años estaba escuchando en la televisión todo el rato Prima de Riesgo. Y no sabía ni lo que era, pero era como constante y era como muy preocupante. Y desde entonces, digamos que la situación ha sido como una extensión de esa situación y un poco lo que en lo que ha desembocado es en lo que tú dices, ¿no? Al fin y al cabo, el joven promedio y no tan joven lo que busca es informarse mejor porque está viendo que la situación no es tan rebosante como podía haber sido pre-2008, ¿no? Por ejemplo, al igual que pre-2008 la inversión por defecto, sobre todo en España, era real estate, inversión inmobiliaria, a día de hoy ya no es tan accesible, pues la gente tiene que buscar otros medios. Entonces vamos a explorar qué es la bolsa, qué son las criptomonedas, qué es esto, qué es lo otro. También esto viene muy de la mano de que ha salido muchas fintechs que te facilitan el acceso. Es decir, tú en 2012 ponte tú a invertir en bolsa. Es decir, es muy complicado. Ahora tienes neobancos, tienes aplicaciones que te abres la cuenta en 5 minutos, puedes invertir de manera muy sencilla y desde muy poco dinero. No tienes que arriesgar miles de euros a una aplicación que tú no sabes qué te va a traer. A día de hoy es como muy fácil, muy accesible y yo creo que también los creadores de contenido, los divulgadores financieros con los que trabajamos y que representamos, tienen una labor muy fuerte en ese aspecto, ¿no? Al fin y al cabo ellos mezclan contenido educativo con medianamente entretenimiento, porque al fin y al cabo, si no, no tendrían esas visualizaciones. Nadie entra en TikTok o en Instagram y creo que esa es la primera barrera de entrada, ¿no? Es decir, nadie va a entrar a informarse sobre finanzas. Es raro eso, para eso está Google o para eso está YouTube. Y yo creo que mucha gente empieza a darle la curiosidad porque le ha aparecido un vídeo en un reel o en un TikTok, luego le aparece otro y se empieza a familiarizar con el concepto de inflación, con el concepto de inversión, empieza a escuchar el SP500, bolsa, mercados, ETF. Y yo creo que todo eso es muchos players en el sector que están constantemente sumando a que la sociedad consuma más contenido, se interese más. Yo creo que nos queda mucho recorrido, no creo que esto sea una burbuja que vaya a pincharse, al revés. Yo siempre lo digo, creo que a diferencia de cualquier otro sector que te puedas coger del sector del influencer marketing, es una etapa muy temprana la actual. Necesitamos más creadores, necesitamos más influencers y divulgadores financieros. Y, por ejemplo, en cuanto a la temática, igual a diferencia de, yo qué sé, una temática más tipo moda, bueno, deporte también tiene, yo creo ya también el mismo problema. Nos podemos encontrar con que al ser un tema serio, existe, por un lado, gente hablando de él sin el conocimiento adecuado, diciendo igual incluso cosas incorrectas, muchas tonterías, igual que con una buena edición, pues, o unos mensajes muy agresivos, esconden que al final no hay mensaje, no hay valor dentro de ello. También, por ejemplo, entran las criptomonedas, que dentro de las criptomonedas, pues a pesar de que habrá productos más serios y menos serios, también ha habido mucha estafa, mucho humo alrededor de... Incluso sigue habiendo mucho desconocimiento y mucho humo alrededor del mundo de las criptomonedas. Entonces, es un sector que es complicado separar la paja del grano, encontrar creadores de contenido de valor que traccionen, porque igual como el que crea contenido de valor no es tan atractivo como el que manda mensajes como muchísimo más irreales, pero que al final pueden llegar a ligar más fácil. Separar la paja del grano en este caso, para mí no es complicado. Entiendo que quizá para los medios o para la gente de a pie quizá sí que pueda ser un poco más complejo por esa falta de conocimiento, ¿no? Es como ahora no tanto, pero hace un par de años tú has hablado de influencers o influencers financieros y a todo el mundo se le venía a la cabeza Yados.
El típico que se pone el Lamborghini por detrás, empieza a tirarte los billetes a la cara y te hace un vídeo así. Y eso no es un influencer financiero. Yo por eso muchas veces hago hincapié en llamarlos divulgadores financieros. ¿Por qué? Porque te explican un concepto, te explican una idea, te explican algo de tal manera que tú aprendas y de una forma amena, ¿no? Entretenida, que casi que aprendas sin darte cuenta. Yo creo que es fácil si uno presta atención y ve qué tipo de mensajes se están dando. Al fin y al cabo la gente no es tonta. La gente puede no entender los conceptos, pero yo creo que a poco que veas un poco cómo funciona todo y la actitud con la que se transmite el mensaje. Sí que es verdad que te vas a dar cuenta que los que son expertos financieros o expertos en inversiones o expertos en algo nunca van a ser tajantes, nunca van a decirte esto es lo mejor, esto es lo peor. Siempre van a dar opiniones, siempre van a dar sugerencias, siempre van a dar diferentes opciones. Al igual que si tú escuchas un podcast de medicina, el que te diga nunca tomes esto, es seguramente alguien que está polarizado, vende humo o que quiere hacer puro marketing con sus mensajes. Sin embargo, cuando tú te encuentres a un científico de verdad o a un médico de verdad, te va a decir, esto depende de la dosis, esto no es recomendable, tal. Es decir, va a ser mucho más cauto. Moderado, sí. Efectivamente, yo creo que se diferencia. Y en cuanto a Flake, bueno, tienes varias formas de crecer. Puedes crecer en cuanto a pilares de temáticas, es decir, pues financiero, negocios, te vas extendiendo, yo qué sé, marketing, poco a poco y vas cogiendo más negocio. O también puedes crecer en cuanto a lo que tú dices, ir abarcando más países, Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hacia dónde os movéis? O igual incluso estáis haciendo una estrategia más mixta o, yo qué sé, el podcast, diversificar por otras ramas, no sé un poco hacia dónde queréis crecer. Vale, estamos diversificando bastante, ¿no? Yo creo que quedarse cómodo con donde está uno es mala señal. Creo que también un poco por parte de mi ambición y la ambición del equipo que tengo suerte de tener dentro de Flake, siempre queremos buscar vías innovadoras de hacer cosas, ¿no? Yo creo que por un lado nos estamos expandiendo a Italia y a Francia. En Italia estamos bastante asentados, en Francia quizás no tanto porque llevamos menos de 12 meses trabajando la estrategia allí. Pero sí que es verdad que a nivel de países estamos expandiéndonos, estamos expandiendo también a nivel de medios. Nosotros empezamos, date cuenta, Iván, en 2021 solamente en TikTok. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera Reel. En YouTube estaba Euge Oyer y el arte de invertir creando contenido. Había 2 o 3 canales, no había muchos más. Entonces, nosotros sí que es verdad que en 2022 damos el salto también a Instagram, nos especializamos en contenido vertical y en 2023 también empezamos a trabajar con YouTube. Hasta el punto del día de hoy, en 2025, que aparte de TikTok, Instagram, YouTube, también trabajamos muchísimo los podcasts y trabajamos también bastante tema newsletter, Twitter. Tenemos casi que diría que he tocado todos los palos. Hay veces que llegan clientes que te piden Telegram, pero Telegram, yo te digo, no. Spotify igual, ¿no? Bueno, Spotify va dentro de podcast, va dentro de YouTube. Exactamente. El que publica en un lado es porque lo republica en otro. Es como el que publica TikTok lo republica en Instagram o viceversa. Pero redes sociales prácticamente ya nos hemos expandido a todas desde 2023. Ahora mismo estamos en esos 3 países y luego sí que es verdad que también hemos abierto otra vertical que no tiene nada que ver con la finanza, que es la parte de ciencia. Al fin y al cabo, aprovechando un poco mi background, hemos abierto Slake, que sería la vertical de ciencia, donde ahí trabajamos con creadores de contenido educativo, de historia, de matemática, de física, de todo lo que sea, eso que se llaman influencers buenos, ¿no? Que te aportan, que te divulgan, que te hacen un contenido de calidad. Pues también nos estamos asociando y estamos intentando crecer esa vertical, que por ahora no va nada mal. Entonces, tenemos esas formas de crecer y ahora aparte también, como tú decías, nos hemos metido en crear nuestro propio podcast, aunque tampoco es un proyecto como tal que queramos monetizar, es más bien a nivel personal un experimento que disfrute yo en mi tiempo libre. Y luego sí que estamos utilizando el estudio que tenemos aquí en Madrid para grabar contenido para los creadores de contenido. Estamos ahora creando creadores de contenido. Vale. Y por ejemplo, yo, bueno, igual esto te ha llegado seguramente. A mí desde la parte del marketing me ocurre más o menos algo parecido a lo que le ocurriría a mucha gente que ha llegado a Flake, que es que, por ejemplo, agencias de representación o de talentos para gente que hable de moda, para gente que hable de lifestyle general, de humor, hay muchísimas, pero dentro del mundo del marketing pasa muy parecido. O sea, yo si quiero un patrocinador o lo que sea, tengo que buscármelo yo. No hay una agencia que agrupe que somos pequeños la mayoría de los creadores de contenido de marketing, pero nos ocurre. Entonces, no sé si te han llegado también hablando de marketing o de otros sectores, si los has estudiado, te lo estás planteando. No, como tal, no. Sí que es verdad que tenía claro que la segunda vertical iba a ser la de ciencia, por un lado, porque al crear contenido en su día, sí que tengo muchísimo contacto con gente que son amigos a día de hoy, ¿no? Y que están por libre o que han tenido experiencias muy negativas con
otras agencias de representación y que esa barrera, al fin y al cabo, si tú quieres representar a alguien, tú quieres ser su agente, su manager o la persona que lo va a representar de cara a las marcas, lo primero y lo más difícil de conseguir es su confianza. Entonces, digamos que yo ya parto con cierta ventaja porque son amigos míos que veo varias veces al año, ¿no? Ya sea en eventos o en quedadas o tal. Entonces, tenía claro que se va a ser la segunda vertical, que ya de por sí es bastante amplia, porque no nos centramos únicamente en ciencia, sino todo lo que sea medianamente educativo. Entonces, que el día de mañana sale un creador de contenido bastante grande como para educar sobre marketing, sí que es verdad que lo veo bastante complicado que encaje, pero sí que a lo mejor si alguien es experto en cine y te habla de la fotografía, de tal, de cual, también tiene cabida, porque de alguna manera es arte y va dentro de todo el abanico de Slake. Aunque sea un proyecto más pequeño porque acaba de nacer, yo creo que Slake puede superar con creces Flake de aquí a 5 años perfectamente. Sí, sí, a ver, estoy de acuerdo que, por ejemplo, el marketing queda como un poco más lejano, pero bueno, yo te daba la idea porque en marketing pasa, o sea, esto mismo que me has explicado tú que le pasa a la gente en ciencia, pasa en marketing. Al final no es fácil encontrar patrocinadores, no es fácil gestionártelo tú, y supongo que los que han acabado en alguna agencia muy contentos no pueden haber quedado porque al final serán los únicos y la agencia al final pues trabaja un poco por volumen, entonces si solo tiene un creador de marketing, pues no le puede dar lo mismo que si tiene a 15 de moda, que al final pues se va a enfocar más ahí. Entonces, supongo que ante ese problema se habrá encontrado más gente además de mí. Y por la parte de la agencia, cuéntanos un poco cómo ha crecido en cuanto al equipo y cuántos sois ahora más o menos. Vale, pues ahora mismo somos 7. El equipo sí que es verdad que ha crecido bastante lento, pero porque hemos centrado mucho los esfuerzos en optimizar los procesos, ¿no? Es decir, nosotros en 2022, en mayo, hicimos 2 contrataciones que se sumaron a la que se hizo un par de meses antes y ahí empezamos a hacer 4, ¿no? Entonces sí que es verdad, ¿Qué roles eran los roles? más o menos entraron todos en el mismo, es decir, eran account managers donde gestionaban campañas de los clientes, pero si te vas a final de 2024, seguíamos siendo los mismos. Es decir, han pasado 2 años, hemos crecido un por 3 en facturación, hemos crecido un por 3 en cantidad de creadores de contenido, cantidad de campaña, cantidad de clientes. Es decir, hemos crecido en muchos ámbitos, pero no en plantilla. ¿Por qué? Porque internamente optimizamos muchísimo los procesos y los tiempos con la idea de ahorrar tiempo a los creadores, ahorrar tiempo a las marcas, que eso, yo te digo, que tú tengas en una campaña de un one shot un hilo de 120 mensajes es algo impensable. Entonces vimos formas de optimizar todos esos procesos para decir, no te puedes demorar tantísimo en un proceso que es tan sencillo para un guión, para un vídeo. Entonces, le dedicamos mucho esfuerzo, también a nivel interno de tenerlo todo bien ubicado y mejorar los tiempos y la verdad que nos ha ido bastante bien porque ahora tenemos unos procesos internos que sí que es verdad que nos han costado mucho desarrollar, también el equipo se ha involucrado mucho tanto en adaptarse como en sugerir e implementarlo. Y a día de hoy yo creo que es de lo que más orgulloso podemos estar nosotros y eso, es decir, cómo trabajamos. Hay muchos clientes que nos han dicho que después de haber trabajado con muchas agencias, ninguna trabaja como nosotros. Y para el que no conozca tanto una agencia como la vuestra desde dentro, que no sepa igual incluso a qué se dedica exactamente un account manager, ¿nos podrías contar un poco cómo funciona desde dentro de una agencia, desde que entra el cliente o desde que se busca el cliente, que hace el account manager, un poco todo para niños, como, ¿no? Vale, lo más básico, al fin y al cabo, llega un cliente que tiene al menos interés, ¿no? Es decir, en interés en un perfil concreto o interés en trabajar con influencer financiero. Entonces, en ese punto, normalmente se le solicitan diferentes datos según lo interesante que podamos ver nosotros en Match. Al fin y al cabo, te puede llegar gente de apuestas o de criptos raras o exchange que están con la sede en San Vicente de la Granadina, que es el paraíso fiscal más remoto que te puedes encontrar. Pues entonces se hace una criba y ahí directamente se les dice que no y buenas tardes, ¿no? Pero si hay un interés en trabajar también de nuestra parte, lo que hacemos ahí ya es a intentar agendar una reunión, recabar la información necesaria. Normalmente es bastante sencillo. Tú para hacer una propuesta a ese cliente necesitas por un lado saber quién es ese cliente, qué quiere recargar. Voy a interrumpir justo Dime. para que no avancemos demasiado. Por ejemplo, hace poco le ocurrió a no sé qué agencia o no sé si varias, una agencia como de viajes Vale. que al final desapareció y se llevó el dinero de todos los clientes y se había promocionado. Joder. Y resulta que no tenía ni CIF. Entonces como que la gente dijo, a ver, ¿cómo se les ha filtrado a una agencia esto? Es que igual no miran nada y lo único que quieren es el dinero, ¿o qué está pasando? En tu caso además, que es un tema muy delicado, ¿cuesta mucho filtrar? ¿Ese primer paso de filtrarlas cuesta mucho? ¿Hay que investigar demasiado o resulta sencillo? No. A mí me resulta sencillo, vaya. Es decir, al fin y al cabo muchas veces simplemente la barrera de la profesionalidad en cómo se comunican en el primer email
ya te hace muchísimo. El cómo es la primera reunión dice muchísimo. Y luego también, antes de reunirnos y antes de intercambiar emails, uno entra en su web, entra en la información fiscal de esa empresa, ve dónde está la sede fiscal, ve un poco todo, y eso es un paso crucial, sobre todo cuando, ya te digo, cuando vamos a hablar de algo como criptomonedas, trading o cosas así que pueden ser un poco más arriesgadas para el usuario. Al fin y al cabo, si tú inviertes desde Europa, en una empresa que esté en Europa, muy probablemente va a tener, aparte de las normativas más semejantes a las que pueda haber en España, si es una empresa europea va a tener mínimo un fondo de garantía. ¿Eso qué significa? Que si la empresa quiebra, tú vas a tener un mínimo asegurado que se te va a devolver. En algunos casos hasta 20.000 euros, en algunos hasta 50.000, en otros casos hasta 100.000 según la regulación que cumpla. Entonces, tú ahí tienes cierta tranquilidad de que si tu influencer va a recomendar una cosa en sus redes sociales y va a haber gente que va a meter dinero ahí, en el caso de que te pase un FTX, como pasó hace, creo que fueron 2 o 3 años, donde la empresa quiebra y se va, mínimo van a recibir su dinero de vuelta. Es decir, tardará más, tardará menos, habrá procesos judiciales que nunca me ha pasado, entonces no sé cómo funciona, pero ese filtrado es crucial, vaya. Vale, bueno, pues sigue ya como ibas, perdona. De acuerdo. Vale, entonces explicando cómo es el trabajo explicado para niños. Por un lado, eso, una vez que nos reunimos intentamos sacar toda la información posible para entender qué es lo que quieren, en qué punto están como empresa y cómo podemos ayudarle. Por un lado, se le pide un briefing, un dossier, algo de información sobre la empresa, que nos cuente cuáles son sus servicios, cuál es su buyer persona, a qué target van. Es decir, básicamente, tu empresa de qué va, cuáles son tus servicios, qué servicios de todos los que ofrece son los que quieres remarcar, que a los que quieres que se haga más promoción dentro de los contenidos, y luego también quién es tu cliente. Oye, mi cliente normalmente tiene la edad media de 60. Vale, pues entonces huimos de estos perfiles y vamos a enfocarnos en estos otros. Por suerte, YouTube, Instagram, TikTok te dan las métricas de países de proveniencia, edad media, etcétera. Entonces tú ahí ya puedes hacer un primer filtrado y proponerle algo que sabes que va a tener más chance de funcionar, más probabilidad de funcionar. Entonces, se intenta sacar esa información, se intenta sacar también, oye, si han tenido experiencia previa, ¿qué te ha funcionado? Nada, pues hicimos estos TikToks que nos funcionaron increíblemente bien. Dijo nadie nunca, porque TikTok no funciona. Pero nos ha salido muy bien este canal de YouTube, o este canal de Instagram nos funciona muy bien, o esta newsletter. Entonces tú ya intentas también nutrirte de esos mensajes clave, de esos call to actions, de qué tipo de contenido fue el que te funcionó y por qué. Intentar hacer un poco de cirugía y intentar sacar la base que tú puedas implementar en tu estrategia, ¿no? No es copiarte, es sacar un poco de conclusiones de qué puede funcionar mejor y qué puede funcionar peor. Y luego, pues obviamente sacar la información del timing, para cuándo quieres la campaña y de cuánta duración. No es lo mismo una campaña para noviembre que una campaña que vaya a durar 6 meses. Y el presupuesto, que es lo más importante y lo que muchas veces los clientes tienen más reparo en compartir. Oye, ¿cuánto vas a gastarte? No es lo mismo que te haga una propuesta de 20.000 euros a que te la haga de 5.000. Los perfiles son diferentes, la cantidad de contenido son diferentes, no tiene nada que ver. Entonces se saca toda esa información para hacer una propuesta ad hoc que vaya personalizada para ese cliente. Una vez que el cliente acepta o renegocia o este perfil no me gusta este otro, vamos a hacer un cambio. Se renegocia cuál es el planteamiento de la estrategia, se avanza, se firma un contrato, en muchas ocasiones se hace un pago por adelantado del 50%, en otras veces no podemos pelearlo porque es una empresa que paga a 90 días, entonces te tienes que pelear para que con suerte te paguen a 30 y ya es lanzarla. Una vez que se lanza la campaña, nosotros sí que es verdad que a esto es lo que me refiero con los procesos. Ese caos que tú mencionabas al inicio que está siempre presente dentro del marketing y sobre todo del influencer marketing, porque no trabaja con algoritmos o con un ad que puedas encender y apagar, sino con personas. Nosotros intentamos estandarizarlo. Entonces tenemos un proceso muy definido donde a través de Google Drive, Notion, Excel y diferentes software que tenemos y plantillas que tenemos, también tenemos muy bien entrenados nuestros influencers para que sepan los tiempos y cómo tienen que trabajar. La verdad es que todo el mundo está contento cuando se hace de esa manera tan organizada. La idea es, los creadores de contenido hacen unos guiones basándose en ese briefing y esa información que ha compartido el cliente. Esto se puede revisar por parte del cliente para que obviamente tú des el visto bueno a esos mensajes que van a ser promocionales sobre tu marca. Puedes sugerir cambios, modificaciones, lo que tú quieras, y una vez que ya está validado, se graba, se edita, se publica y se hace un seguimiento. En todas estas etapas, ¿cuál es quizás la que más fricciones o más dificultad genera? No sé si puede ser educar al cliente con los presupuestos, que lleguen clientes, porque seguramente igual hay épocas que llegan menos y hay que salir a buscar.
la búsqueda o encajarle los influencers o los talentos que busca con los que ellos igual querían en un principio, o que te lo cambian mucho, el briefing, no sé, ¿hay algo que se suele atascar más que otras etapas? Que se suele atascar, yo diría que la parte del contrato, porque en ocasiones se piden cláusulas que no tienen mucho sentido. Entonces, el proceso de negociación del contrato sabemos ya que muchas veces, sobre todo cuando no es con cliente directo, sino con una agencia, suele demorarse más y suele haber un back and forth, un ir y venir con diferentes cambios y solicitudes. Y con respecto al presupuesto, sí, yo creo que también el presupuesto muchas veces los clientes son muy recelosos con respecto a ser transparente con cuánto dinero tienen o cuánto se pueden permitir para ese experimento o para esa campaña. Y sobre todo diría que también algo muy importante, lo que yo también aprendí al año de empezar con Flake, es que es muy importante la gestión de las expectativas. Creo que es crucial que tú gestiones bien la expectativa de ese cliente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú pides para Amazon y dice que te va a llegar en 2 días, pero te llegan en 3, tú te enfadas porque ha tardado más. Si te dice que va a llegar en 7 días y luego te llegan 3, tú vas a estar contento porque te ha llegado con antelación. Entonces yo creo que esa gestión de la expectativa, tanto a cuánto vamos a tardar en enviarte los guiones, cuánto vamos a tardar, qué resultados se pueden tener, qué ROI puedes tener, qué ROAS puedes tener con esa inversión que vas a hacer en influencer marketing, yo creo que es importante atacarla, dejarla clara, porque muchas veces pasa que vienen players que nunca han invertido en influencer marketing, se tiene una expectativa, nos ha pasado, de un cliente que dice, es que yo creía que como tenía 1 millón de seguidores, el vídeo iba a tener 1 millón de visitas. No funciona así, ¿vale? Entonces, atacar todo eso, explicar desde lo más sencillo, si ves que el cliente está muy verde, explicarle que la story que estamos publicando mañana no va a estar porque desaparece a las 24 horas y que es cómo funciona eso, para que luego no se sorprenda de que se ha eliminado. Son cosas que, es verdad, que parecen una gilipollez ahora, en 2025, pero esto en 2021, en 2022 y en 2023 pasaba. Es decir, tú date cuenta que el influencer marketing financiero nace en 2021. Es decir, la agencia que nosotros abrimos, Flake, no tenía apenas creadores de contenido porque apenas había creadores de contenido. Entonces tampoco había marcas fintech que estuvieran haciendo influencer marketing. Entonces había una profesionalización del mercado. Esas fintechs han ido contratando a gente que ya tuviera experiencia en redes sociales, porque hasta la fecha nunca le había hecho falta, porque no existían divulgadores financieros. Entonces te encuentras de todo. Y en la parte que decías antes de trabajar un poco con el talento, que decías que, bueno, evidentemente al no ser un anuncio que pulsas un botón lo enciendes, pulsas un botón lo apagas, pues siempre es más difícil, pero que vosotros más o menos la tenéis un poco, bueno, más estandarizada y como que os funciona mejor. ¿Crees que también se puede ver al tipo de talentos con el que trabajáis? Me explico. O sea, al final son talentos para mi gusto, esto ya es una cosa mía personal, pero una persona o un creador de contenido de YouTube siempre me parece que están mucho más profesionalizados que uno de Instagram, simplemente un poco por la naturaleza de las dos plataformas. Es decir, en Instagram tú el contenido que creas lo profesionalizas más o menos, no lo vas a monetizar, por tanto al final vives de las colaboraciones, entonces tienes un modo de profesionalización muy distinto al que viene de YouTube, que al final su forma de monetizar al principio sobre todo es a través de la plataforma, entonces tiene que profesionalizarse mucho como creador, porque si no, no va a sobrevivir. Entonces, ¿crees que, y bueno, luego las temáticas que vosotros tocáis, al final estamos hablando de que son temáticas más complejas, si por ejemplo hablas de ciencia, pues seguramente has estudiado durante muchos años, la ciencia no es un camino fácil, si hablas de economía, pues ya tienes que tener igual un grado de madurez más alto. No sé, comparándolos por ejemplo con un chaval de 18 años que empieza en TikTok con vídeos chorras, tal, pues me da la sensación de como que puede ser más difícil lidiar con ese tipo de talentos. No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, no lo atribuiría tanto a la red social, porque por esa lógica también podríamos concluir que como el creador de Instagram necesita sí o sí las marcas, debería ultra profesionalizarse en el servicio a las marcas, ¿no? Pero no lo veo que sea por red social, sino también por edad. Creo que al fin y al cabo yo trabajo con creadores de contenido que tienen 60 años, que tienen 40 años, que tienen... En su mayoría, yo creo que la media de edad de nuestros creadores de contenido está por encima de los 30. Vale. No estamos hablando de creadores de contenido de baile o de humor, con todo el respeto del mundo, pero que suele tener una barrera de entrada más leve. Es decir, no necesitas una carrera, un máster, años de estudio para entrar a crear contenido sobre esto. Entonces te lo puedes permitir a los 18 años profesionalizarte o ser un influencer de moda. Entonces sí que es verdad que creo que la madurez viene precisamente por la edad, no tanto por el sector, por el nicho, y que también es independiente de la persona. Al fin y al cabo sí que es verdad que hay menos dificultades en cuanto a pataletas de niños chicos o cosas así, pero sí que es verdad que nos encontramos mucho con que estos creadores de contenido tienen sus
proyectos aparte de crear contenido. Para muchos de ellos, crear contenido es como un hobby que han acabado monetizando. Pero ellos tienen sus trabajos, tienen sus fondos de inversión, sus asesorías, sus empresas, sus tal. Porque estamos hablando de gente de negocio, gente que habla de invertir y de emprender. Y ahí la problemática con la que te encuentras es que no tienen tiempo. No tienen tiempo para nada. Entonces sí que es verdad que hay un plus que aporta Flake, es que intentamos adaptarnos por completo a cada creador de contenido. A nivel de, sabemos que sus problemas son la falta de tiempo, la falta de tal, que necesitan esto, vale, pues intentamos adaptarnos y darle las soluciones posibles. De hecho, por ejemplo, hay creadores de contenido a los que, bueno, todos, y hay muchos que nos lo han agradecido porque le hemos salvado la vida según palabras suyas, que por ejemplo, el día en el que les toca publicar, reciben un email que ya está preprogramado, aunque sea sábado o domingo, por el manager que le gestione la campaña, donde le resumimos qué enlace tiene que usar, cuál es el disclaimer, cuál es el copy, cuál es el tal. Oye, recuerda que tienes que publicar hoy a tal hora y que tienes esto aquí. Ellos siempre tienen que copiar, pegar y publicar. No tienen ni que acordarse y buscar en el email en qué momento me hayan dicho qué enlace tenía que usar o qué copy o a qué marca tenía que mencionar. Es muy sencillo, al igual que también les compartimos pues su calendario de publicaciones, todo ese tipo de cosas que yo creo que es una labor que les facilita la vida. Y en casos en los que el talento desaparece del mapa, ese día no publica, se monta mucho jaleo con las empresas, es decir, hay pequeños incendios o las empresas suelen tener un poco más de manga ancha, no sé un poco cómo es desde dentro, porque, a ver, a mí me llega un poco lo que se ve desde fuera, pero desde dentro creo que seguramente la película cambia bastante, ¿no? A ver, te comento, nosotros sí que es verdad que intentamos que eso se minimice y no te sabría decir cuántas veces pasa eso al año, pero seguro que se pueden contar con una mano. Nosotros, para que tú te hagas una idea, toda esta profesionalización del sector, toda esta protocolización, es decir, el añadir un protocolo al proceso, es precisamente para evitar ese tipo de cosas. Si el creador de contenido ya ve que no llega a tiempo, nos avisa previamente porque lo tenemos así estipulado en los procesos, y si vemos que no se ha llegado a publicar a tiempo porque el cliente no le ha dado el visto bueno a tiempo, tú date cuenta que en este contenido está la revisión de la persona de marketing del otro lado y luego la de compliance, porque muchas veces compliance tiene que mirar que las palabras, que cómo se ha hecho, que el disclaimer, cómo está colocado, todo eso esté en regla de cara a la normativa. Entonces sí que es verdad que pueden que se retrasen los procesos. Si es culpa suya, culpa o responsabilidad, mejor dicho, ahí no hay problema, no hay ningún fuego que apagar. Si es responsabilidad nuestra, normalmente puede diferenciar muy bien cuál va a ser la reacción del cliente. Si es un cliente que esta es su primera campaña o su segunda campaña y que tiene esta como única campaña activa, pues le va a sentar mal, es novato en influencer marketing y para ellos era como muy importante que se publicara tal día, tal hora, simplemente porque pensaban que los jueves por la noche es cuando mejor va a funcionar un vídeo, cosa que para mí es una magufada, es decir, creo que es inventiva de que no, los jueves por la noche, no, el martes es el mejor día. Creo que eso no es tan así, creo que todo, el 90% del cómo va a funcionar es el guión y la edición como esté hecha, y a lo mejor a ese sí que te genera un poco más de fuego, nos ha pasado muy pocas veces, pero se ha arreglado bien, y normalmente si le pasa a un cliente que ya tiene muchas campañas, te da igual que publique un viernes en vez de un jueves, salvo que sea un lanzamiento. Por ejemplo, con Trade Republic le gestionamos el lanzamiento del Iván, del Bizum, que fue hace un par de meses, y ahí claro, ahí necesitamos que todos los creadores estuvieran coordinados. Estamos hablando de muchísimos creadores que tenían que publicar el 1 o el 2. Si publicas el 3, ya no me vale. Entonces teníamos que hacer un trabajo previo para asegurarnos de que el día 1 y el día 2 todos los creadores publicaran todos los contenidos para anunciar eso, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando es una deadline muy marcada, también ponemos esfuerzo y énfasis extra para que no se pase nadie de la fecha. Claro. Y en la parte de los talentos, ¿trabajáis con talentos en exclusiva? Con todos vuestros talentos simplemente los contactáis cuando se encajan, ¿no? Pero cada uno luego puede trabajar independiente con otras agencias, por su cuenta o tal. No sé un poco cuál es vuestro modelo. Por cómo nosotros trabajamos con exclusividad, ¿vale? Nosotros representamos en exclusiva, esto significa que su email lo gestionamos nosotros. Ellos se generan un email que acaba en @flakeagency.com, donde cuando una marca les escribe, nosotros la gestionamos. Alguien de nuestro equipo les responde, les solicita la reunión y ya empieza todo el proceso que hemos explicado antes de negociación, propuesta, etcétera. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo para ellos es lo más cómodo, delegar todo y que su foco esté donde está su negocio, que es crear contenido. Punto, ¿sabes? Es decir, no tienen, nuestro servicio es tal que ellos no tengan que preocuparse de apenas nada. Crear contenido, grabar, guiones, etcétera.
Y sí que es verdad que también ocasionalmente trabajamos con creadores de contenido que no están representados todavía. Es decir, creadores de contenido con los que nosotros lanzamos una primera campaña, una segunda campaña, vemos cómo de profesionales son, si trabajan bien, si no trabajan bien, si dan resultados. Porque al fin y al cabo yo trabajar contigo y luego tú no me envías los guiones a tiempo. Los guiones cuando me los envías no se ajustan al briefing y tengo que hacerle yo 50.000 cambios porque nosotros, tal y como nos llega un guión del influencer, no se lo enviamos a la marca, sino que lo adaptamos para que se ajuste al guión, a un guión que le vaya a gustar a la marca, que se ajuste al briefing que nos ha enviado y que tenga las cosas que tiene que tener, ¿no? Desde, nosotros intentamos a tocar los guiones. Si nos da más trabajo que otra cosa, no nos renta trabajar con esa persona. Si es poco profesional, si no publica cuando se le dice, oye, yo no te quiero representar. Entonces trabajo 2 veces contigo, veo cómo trabajas, no me gusta. Ya volveré dentro de un año a ver si has espabilado a trabajar contigo. Pero en principio no es algo que nos interese. Y luego sí que es verdad que también te encuentras creadores de contenido que prefieren trabajar por libre o que tienen a su hermano o a un asistente que les gestiona el email y a lo mejor no le ve tanto valor en esa parte, que yo creo que igualmente podemos aportar mucho a nivel de que yo trabajo con todo el mercado, pero no solamente trabajo con estos clientes en España, trabajo con estos clientes en otros países. Sé cuánto pueden pagar, sé cuánto no, sé que les da mejores resultados. Si tú trabajando conmigo vas a tener un mejor guión, vas a tener mejores resultados, vas a tener más probabilidad de que ese cliente renueve contigo. Si yo también sé que ese cliente está pagando a 1.000 euros el reel y a ti te ofrece 100 porque tú no sueles hacer campañas de influencer marketing porque eres un creador que acaba de nacer y qué tal y vas perdido, a lo mejor le aceptas los 100 sin tener un poco el contexto de que eso está mal pagado, está por debajo de mercado, ¿no? Porque también nos llega muchas veces, no son clientes nuestros actuales, pero nos ha llegado a ver muchas fintech que quieren como que aprovecharse, ¿no? De ese tipo de cosas de, no, yo te pago 5 euros por cada cliente que me traigas y tal y igual, y es como, son cosas que están fuera de mercado. Sabemos que se puede hacer una labor un poco como de sindicato, ¿no? Por así decirlo, de asegurar un mínimo, ¿no? Porque a nosotros nos ha llegado creadores de contenido que cedieron derechos de vídeo y esos se han acabado utilizando durante 12 meses, habiéndoles pagado 200 euros. Eso no es el precio de mercado ni de coña, y menos para un creador de ese tamaño. Entonces, digamos que podemos asesorar en muchas cosas a los creadores. Y esos creadores que van por libre, sí que es verdad que tienen otras condiciones no tan beneficiosas como los que están representados, pero sí que es verdad que puntualmente trabajamos con ellos si nos hacen falta trabajar para meterlo en una estrategia o muchas veces incluso ellos están saturados y nos derivan sus emails. Oye, Darío, gestióname este email que me ha llegado que no tengo tiempo. Vale, entonces... Vale. Y en la parte, por ejemplo, que dices de que, bueno, yendo por libre corres el riesgo un poco de que se aprovechen de ti, ¿ocurre mucho? O sea, ¿es muy constante que el creador de contenido pueda estar un poco desprotegido frente a las marcas, frente a otras agencias que igual le negocien mal o que no le den el porcentaje que dicen o no sé? ¿Te encuentras mucho con este tipo de cosas? Yo creo que cada vez menos porque sí que es verdad que cada vez ocupamos nosotros más cupo de mercado, ¿no? Entonces sí que es verdad que no se da tanto, pero en 2021, 2022, 2023 incluso sí que tuve muchas conversaciones con creadores que me decían que habían tenido experiencias malísimas con agencias. Porque sí que es verdad que tú no puedes ser ni una agencia de representación que únicamente te pongas de parte del influencer, ni tampoco puedes ser una agencia que te pone de parte del que paga. Entonces, a costa... Nosotros, nuestra misión es encontrar la fórmula, y la hemos encontrado, donde se trabaja bien, se trabaja a tiempo, se obtienen resultados para el cliente, pero no a costa del influencer, no a costa de pedirle miles de cambios a los guiones, cambiarle el cómo hacer los vídeos. Intentamos minimizar que esas cosas pasen, intentamos que haya un balance, ¿no? De que el creador de contenido no se siente desprotegido ni a nivel económico ni a nivel de las condiciones. Entonces sí que es verdad que en ese aspecto ha costado, cada vez se ve menos y yo creo que eso viene de la mano de la profesionalización del ecosistema. En cuanto a talentos, un poco para que, bueno, el espectador se haga un poco la imagen, ¿cuáles son vuestros mayores talentos en cuanto, bueno, supongo que al final en cuanto a audiencias e ingresos irán un pelín de la mano, entonces al final los que mayores audiencias tienen sean los que más ingresos tengan recurrentes con vosotros? Bueno, diría que hay varios canales de YouTube, de podcast, de Instagram. Creo que en realidad está bastante repartido. Es decir, hay canales de YouTube con los que trabajamos que facturamos cientos de miles de euros al año y le hemos multiplicado por 2 y por 3 lo que es la facturación respecto a cómo estaban antes de trabajar con nosotros. Podcast igual. Y en Instagram, por mucho que creo que existe esta idea de que Instagram convierte menos o que Instagram no está rentable, un reel de un canal que te pilla 100.000 visitas te puede cobrar 4.000, 5.000 euros por un reel. Estamos hablando de cifras que en YouTube no se cobrarían salvo que tuvieras a lo mejor de media
50.000, 40.000 o 60.000 visualizaciones, ¿no? Es decir, creo que es más fácil. No, tampoco sería injusto decir que es más fácil, ¿no? Pero me refiero que no está tan mal la facturación de Instagram con respecto a YouTube, al igual que tampoco está tan desbalanceado los resultados que se obtienen. Ahí creo que hay muchas marcas que dicen, no, yo Instagram no me da tiempo a mí generar un mensaje y explicar mi producto en 60 segundos. Yo quiero solamente YouTube que me da tiempo a explicarme más. Ok, respetable esa idea, no la comparto. Yo creo que un reel, un contenido vertical tiene que ir enfocado a despertar un interés, generar una cantidad de tráfico y de clics importante hacia tu landing page o hacia tu aplicación y que ahí se cierre, que haya una landing que de verdad te resuelva esas dudas y que te incite a seguir con el proceso de registro. Entonces, yo diría que está bastante repartido. Y en cuanto a talentos, ¿os podéis encontrar con algún talento que igual, pues bueno, porque sus audiencias son bajas, que tengáis un poco que ayudar tanto en buscar más colaboradores, patrocinios, un poco para que él pueda vivir un poco de este trabajo de la creación de contenido, no abandonar, y también un poco igual también hacer una labor pedagógica de mira, tienes que subir más o tienes que afinar en la edición o tienes que afinar el mensaje o ayudarle un poco a que sobreviva como creador? Sí, eso pasa. Sobre todo está pasando bastante a raíz de este año. En años anteriores te diría que hay creadores de contenido que acaban facturando muy parecido a los más grandes, a los que tienen mayores audiencias, a pesar de tener la mitad de audiencia. Y acaban facturando casi igual porque tenían un mayor número de campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque eran más económicos. Su reel a lo mejor te costaba 2.000 euros, 2.500, en vez de esos 4.000, 5.000 que estamos hablando. Entonces un cliente a lo mejor prefiere lanzar dos que lanzar uno con este. Entonces, sí que es verdad que hasta ahora no era un problema. Este año sí que ha empezado a ser un problema, entiéndeme problema entre comillas, el hecho de que ya muchas marcas no están tan interesadas en trabajar con los perfiles más pequeños. Y ahí lo que estamos encontrando como solución para ello es pues hacer una parte de paid media, ¿no? De a lo mejor se hace un contenido orgánico, pero luego cedemos los derechos a la marca para que haga un uso en paid y que haga como una especie de UGC que vayan a utilizar en paid media. Y nos está dando buenos resultados, la verdad. Es decir, las marcas hasta ahora sí que están contentas, están aceptando ese tipo de propuestas y los los influencers, están también facturando algo que de otra manera no iban a poder facturar porque no, si les proponemos con su feed normal no nos lo aceptan. Ahora mismo hay una batalla campal bastante grande entre sobre todo los neobancos y brokers por pelearse por las mayores caras. Es decir, el podcast más grande lo quiero yo en exclusiva para 6 meses, 12 meses. El canal más grande de Instagram lo quiero yo para mí en exclusiva para 6 meses, 12 meses. Y eso es algo que viene de la mano de la maduración del ecosistema. Yo ya eso lo veía previniendo desde 2023. Yo a nuestros influencers siempre les comparto cómo veo el mercado, qué creo que deberían hacer, cómo deberían afrontar el ecosistema si quieren seguir creciendo. Hay algunos que, bien porque han empezado a emprender y tienen otros proyectos, han dejado un poco la creación de contenido de lado y eso obviamente siempre te va a repercutir negativamente. Si tú empiezas a publicar una vez a la semana o 2 veces al mes, no esperes que te pueda conseguir yo el patrocinio porque tu alcance está muriendo, tu dinámica con la comunidad que habías generado está muriendo y no es igual ni voy a tener los mismos resultados. Si te vendo a la marca va a ser a un fee mucho inferior porque yo no puedo prometerle a la marca unos resultados. Yo no me puedo comprometer a decirle, sí, vamos adelante con este perfil por 2.000 euros cuando a lo mejor va a tener muy poco engagement, muy pocas visitas porque no está teniendo una publicación, claro. Una serie de publicaciones semanales como solía tener, ¿no? Entonces son cosas que han ido cambiando con la maduración del mercado. Y mencionabas ya un poco a los reyes del mercado que se los están intentando, bueno, están peleando todas por repartírselos de alguna manera. ¿Cuáles son ahora mismo en finales de 2025 los reyes un poco del sector? ¿Te refieres a fintechs o a influencers? Sí, influencers me refería. Dentro de los influencers, pues en podcast, dentro del sector, pues está el podcast de Uri Sabat, el podcast de Tengo un Plan, el Worldcast, a la de 3, te encuentras ahí grandes canales que son podcasts que suelen hablar de política y tal, de finanzas con cierta recurrencia. Entonces, Spicy Fortuna, ¿puede ser? Spicy Fortuna también. Entonces, esos canales que suelen hablar de eso son muy buen sector para que las marcas se publiciten, digamos, ¿no? Luego, en canales de YouTube, pues te puede ir a Juan Ramón Rayo, que es, digamos, que el líder en cuanto a que todas las marcas se matan por estar con él. Pablo Gil también. Gustavo Martínez, que es uno de los canales que hemos empezado nosotros a crear desde cero en marzo-abril de este año y ya prácticamente tiene como 4 o 5 sponsors que quieren pelearse con él y encontrar un hueco porque no tenemos
una cadencia de publicación de 3 vídeos a la semana ni 4 vídeos a la semana. Entonces los slots son limitados, hacerte con uno de ellos es complicado. Por eso también se negocian campañas a 3, 4, 5, 6 meses con la idea de evitar esos one shots, que es un poco incertidumbre. De este mes sí, el mes que viene, ¿qué pasará, no? Y luego en Instagram los reyes son Social Mario y Celia Rubio, diría yo, a nivel de tamaño por alcance. Son también dos creadores de contenido que llevan con nosotros desde los inicios y siguen manteniéndose y siguen creando contenido con mucha frecuencia y les funciona muy bien. Y lo mencionas ahora y lo mencionabas también con los creadores pequeños, que los creadores pequeños pueden llegar a facturar tanto como los grandes creando muchas más campañas, es decir, yendo más a volumen, menos ingreso por cada una, pero más volumen, y que los creadores grandes pues al final entre que se lo reparten, tal, todos quieren colaborar con él, al final todos acabarán haciendo algo con... ¿Puede llegar un poco a quemarse y cómo cuidáis esto, la credibilidad un poco del creador? Intentamos precisamente cerrar colaboraciones a 4 o 6 meses con la idea de evitar eso. Es decir, no te voy a promocionar hoy un neobanco, mañana otro y la semana que viene otro diferente, ¿no? Intentar que haya una coherencia de si yo te estoy diciendo que esto es una buena opción ahora, pues intentar tener una coherencia de promocionarte siempre el mismo o al menos durante un buen tiempo, ¿no? Sí que es verdad que también hay que tener muy en cuenta que nosotros, a diferencia de lo que se puede hacer en otros sectores donde hay una recomendación más potente en cuanto a que te diga, oye, pues esta mascarilla para el pelo es la mejor o esta sombra de ojo es la mejor, nosotros no te vamos a decir que este broker es el mejor, este neobanco, por uno, porque a nivel legal es muy gris, por otro lado porque nunca es lo mejor, todo va a depender de quién es el usuario. Tú eres un inversor experto que tienes decenas de miles de euros, tu broker a lo mejor es Interactive Brokers, pero no le des Interactive Brokers al inversor promedio de España que está empezando, porque no tiene ni idea ni de cómo empezar a abrirse su cuenta. Sin embargo, ahí tienes Trade Republic, por ejemplo. Entonces, cada inversor, cada audiencia va a tener un producto que se le adecue. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que es compatible. Y yo creo que puede sonar chocante desde fuera el ver como un rayo te promociona 3, 4, 5 plataformas que pueden parecer que atacan al mismo público y las promociona en su canal. Y dice, eso es incoherente, el que no sabe, ¿no? Puede pensar eso. Pero en realidad no es que sea incoherente. Al fin y al cabo, ya te digo, esta plataforma tiene como objetivo a aquella persona de 55 años o más que tiene un gran patrimonio, que quiere cero riesgo, aunque le den un 2%, un 2,5%, y lo quiere tener a largo plazo y no preocuparse. Tiene esa plataforma. Yo soy un chaval que tengo 25 años y quiero empezar a invertir 50 euros al mes. Tienes esta plataforma. Cada una tiene la suya, ¿no? Y creo que eso un poco. También acabar esta intervención con decir que estando aquí en la oficina de Borja, pues también es uno de los canales más cotizados. De hecho, le hemos conseguido varias campañas. Creo que está bastante contento con la cantidad de campañas que hemos conseguido. Y justamente mencionabas eso y estoy de acuerdo contigo y además justo lo estaba pensando que es verdad que una mascarilla de pelo, por ejemplo, la creadora de Lifestyle que la publicita, sí que es verdad que tú no te cambias de mascarilla del pelo cada semana y además tienes que decir que la estás usando. Entonces, sí que yo pienso en las cuñas, por ejemplo, antes de un podcast de Fintech y no dicen que la están usando, simplemente cuentan, pues, esta ha conseguido el IBAN o esta tiene ahora mismo un depósito con tanto por ciento. Como que el mensaje es como muchísimo más de... Yo hago de mensajero. No te estoy diciendo ni qué es la que uso yo, entonces sí que es verdad que ayuda a que el creador no se queme tanto. Y es decir, y pueda hacer más tal. Pero por otro lado, sí que me pasa, no sé si os llegará esto, que podría decir que sé que todos estos podcasts que has mencionado, que yo la mayoría los consumo, están todos. Ahora mismo habré escuchado el último, el penúltimo, antepenúltimo episodio de todos ellos. Y sé que todos ahora mismo seguramente están con una fintech. Yo creo que todos, la verdad. Pero sin embargo, no te sabría decir con qué fintech está cada uno. Entonces como que al final puede ser que como que no asocies a un creador con una fintech y esto pueda ayudar a convertir menos, no sé. No necesariamente, es decir, que tengan fintech ahora también en parte gracias a que hacemos bien nuestro trabajo y si trabajamos con ellos, obviamente que, por ejemplo, con Tengo un Plan ha pasado, es decir, ha tenido una colaboración de 1 año y medio con una fintech, esta fintech le hemos propuesto renovar, por cambio de estrategia ha preferido no renovar con ellos porque querían despedirse de los podcasts y centrarse en otras redes sociales y en otras tal. Ha tardado 2 semanas en encontrarle un sponsor diferente, es decir, ni 2 semanas. Entonces ya tiene otro contrato a largo plazo con otra fintech. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un poco lo que tú dices, amplificar una serie de mensajes y amplificar pues esas novedades, esas actualizaciones que vayan teniendo, que al fin y al cabo yo creo que siendo un neobanco las tienes frecuentemente. Si eres
mejor Caixa o Banco Santander o BBVA o alguno de estos grandes, tus novedades no son tan frecuentes, no tienes tanto que publicitar. Sin embargo, ahora Trade Republic tiene, cada 2 semanas va a tener una novedad que comunicar. ¿Y cómo vas a llegar a cientos de miles de personas? Puedes hacerlo con paid o puedes hacerlo apalancándote en la autoridad que tiene Tengo un Plan como canal, ¿no? Por ejemplo, o como WordCast o como cualquiera de estos. Entonces yo creo que eso es importante diferenciarlo. Y sí que es verdad que no hay una asociación de marca tan potente como para que tú digas, pienso en tal y se me viene a la imagen esto. ¿Por qué? Porque no se hace como branding, no se hace que los chicos vayan con la camiseta de la marca, el logo esté dentro del podcast integrado, no se hace algo súper agresivo. Precisamente yo creo que es positivo que no los asocie, porque eso significa que la integración se ha hecho bien, que la publicidad tú en un momento la has escuchado, si te ha interesado, has convertido, y si no te ha interesado, no te ha molestado, ¿no? Porque, no sé, si a lo mejor se hiciera una mala publicidad me lo invento, de Binance, a ti, si se hace una publicidad que interrumpe, que no es positiva, que te rompe el podcast, tú a lo mejor al tercer podcast que estás escuchando tú dices, me cago en la puta, el podcast de me jode siempre el patrocinador de turno que siempre me rompe Binance ahí en medio. Entonces, si hacemos bien nuestro trabajo, no va a romperte el patrón, no te va a sacar del podcast. A lo mejor ni te enteras. Si no te interesa, no te vas a enterar, pero si te interesa, vas a convertir. Es un poco la clave. Y esto se debe un poco, o sea, se están haciendo las cosas bien, porque quizás es un sector que está más regulado que otros y ha tenido que hacer las cosas bien desde un inicio, porque si no las consecuencias eran muchísimo más altas que igual en otros sectores que ha sido siempre un poco más el salvaje oeste y por eso todavía vemos las cosas que vemos a día de hoy, ¿puede ser? En parte sí, y en parte porque Flake está en este sector y no está en otros. Siendo un poco también barriendo para casa, creo que al fin y al cabo nosotros, si hemos tenido eso como prioridad, es normal que se vea en el sector reflejado, ¿no? Porque hemos sentado eso como normalidad. Nos pasa que cuando vamos a trabajar con creadores de Italia o con creadores de Francia, que por ejemplo Francia hemos empezado a trabajarlo ahora este año, Italia lo empezamos a trabajar en 2023. Cuando tú llegas allí, tú llevas una mentalidad que es nueva para ellos, porque allí no está implementado. Ahí no había un Flake en 2021 que empezara a sentar una fase de cómo se trabaja o de qué es normal, cómo se tienen que hacer las publicidades, etcétera. Yo creo que eso, la mayor diferencia que hay aquí y no hay en Italia, o que hay aquí y no hay en Francia, somos nosotros en ese aspecto. Puede sonar ególatra o como quiera, pero si lo miras matemáticamente es eso. Es decir, el sector está igual de regulado, influencias hay aquí y allí, la mayor diferencia es esa. Y saliendo un poco de vuestra influencia, ¿también os sentís a veces un poco como en desventaja al ser un sector más regulado que otros? Es decir, ¿crees que es injusto que se regule, que creo que es positivo que se regula el sector financiero, porque además es un sector, bueno, que evidentemente es igual más complejo que otros, pero puede haber una desventaja respecto a otros sectores en los que la regulación es casi inexistente y permite que se hagan todo tipo de tropelías? O sea, ¿a veces os sentís un poco en desventaja con esto? Tú he decidido dos cosas. Me parece una desventaja y en ninguno de los casos es una desventaja para mí directamente. Sí que lo es indirectamente porque me quita negocio. Si tú me quitas players, me estás quitando negocio potencial. Pero sí que hay dos cosas que me fastidian bastante. Por ejemplo, por un lado, tenemos el caso de los CFDs. Los CFDs son un producto complejo de inversión donde desde hace años hay una normativa que si tú como broker tienes CFDs en tu plataforma, tienes que tener un disclaimer bastante grande que refleje cómo el 78% de la gente que utiliza CFD e invierte en CFD en tu plataforma pierde dinero, ¿vale? Es decir, eso por ley tenía que estar. Es como el fumar mata del tabaco. Eso tenía que estar ahí. Pero es que ahora sale una normativa que si tú tienes CFD en tu plataforma, directamente no puedes hacer ningún tipo de publicidad. Ningún tipo. Ni branding, ni tu logo no puede estar en un evento. ¿Vale? Son cosas bastante, a mi parecer, bastante locas. Cuando, por ejemplo, se hace publicidad indiscriminada de casas de apuestas. Por ejemplo, de casinos. Ya no me voy a meter en la lotería de Navidad, ¿no? Que es estatal. Pero me parece un sinsentido que tú prohíbas publicitar. Ya te digo, aunque vayas a publicitar una cuenta remunerada o invertir en ETFs, que es algo muy chill, como ya en la plataforma ofreces CFDs, estás capado. O bien tienes que hacer una ingeniería fiscal de separar una SL y la otra y que sea HSL la que hace la publicidad, que ya ahí no me meto, no tiene sentido. Luego también te vas a encontrar casos como si una empresa, que esto también está pasando como lo de Globo y Uber Eats, a Globo se le regula de una manera y a Uber Eats no, siendo lo mismo. El tema de los
¿cómo se llaman? Los que venden los riders se regulan diferentes, si es una empresa española, si no. Eso también pasa con la fintech, es decir, aunque a mí me hayan dado mucho negocio Trade Republic, Revolut, N26 y otros neobancos, la realidad es que ellos juegan con otras reglas diferentes a las fintechs españolas. Entonces yo creo que la regulación está de puta madre, me encanta que haya regulación, cuanto más claros sean los límites, mejor. Es decir, no cuanto más límites mejor, sino cuanto más definidos los límites, mejor. Y creo que para eso tiene que haber una regulación firme. Pero también creo que es injusto para muchos players el cómo está enfocado esto. Claro. Sí, estoy de acuerdo que al final se tendrían que unificar todo porque al final siempre estar en desventaja. Pero bueno, es que la regulación en tema de publicidad a día de hoy todavía, bueno, y en tema de redes se está haciendo, va más lenta creo que como avanza el sector, entonces al final se ponen parches, se hace de brocha gorda y se hace de una forma, bueno, un poco totalmente incorrecta. De hecho, es más, te interrumpo para decirte que a mí, yo soy consciente de que ahora hay como un boom de AI UGC, ¿no? Es decir, vamos a crear vídeos que parezcan personas recomendando nuestros productos y vamos a hacer un ad con eso para TikTok, para Instagram, para el contenido que sea. Eso en Estados Unidos hace ya un año que se estaba planteando como problema y hay plataformas, hay empresas que están dedicadas a proteger un poco los derechos de los usuarios y que de alguna manera esos contenidos vayan a estar siempre regulados y marcados como que no son personas de verdad. No es una persona de verdad que te está haciendo una recomendación de un producto, sino que es AI y que eso está bajo un control de la marca. Que eso es una realidad a nivel de uso ya, sí. Que eso se vaya a regular, pues a lo mejor tarda 2 o 3 años. Es decir, Claro. va por detrás, no va muy por detrás, porque eso ya se podía preintuir, por así decirlo, de, oye, vamos a ir predefiniendo unas leyes porque estamos viendo que esto está pasando en Estados Unidos, que siempre va por delante en este aspecto, ¿no? Pues no, van con calma y van seguramente a destiempo. Y por ejemplo, mencionabas antes lo de los disclaimers. El típico, por ejemplo, en inversiones, en podcast siempre escuchas, esto no es un consejo de inversión, no sé qué. Al final, a mí me recuerda un poco a en las cajetillas de tabaco cuando pone fumar mata, pero que al final a mí no me parece efectivo, porque si yo estoy escuchando un podcast que me gusta, que escucho todas las semanas, que considero que si lo escucho un poco, como no son de entretenimiento de los que estamos hablando aquí, es porque considero que tanto el invitado que va como el presentador o los presentadores pues tienen una autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, al final, eso que me dicen que no es un consejo de inversión, yo o sea, me lo tomo como tal. Entonces, ¿crees que es apropiado, es adecuado o simplemente se respeta la norma, pero en realidad es matar un poco moscas a cañonazos ese tipo de disclaimers? Es que al fin y al cabo, de cara a la marca hay que diferenciar, ¿vale? Por ejemplo, de cara a la marca, recomendar invertir con Trade Republic o con la plataforma no sé cuál no tiene por qué ser una recomendación de inversión. Lo que no es una recomendación de inversión es que si yo estoy haciendo un podcast y te estoy hablando de por qué el oro está subiendo a máximos históricos, que tú entiendas que no te estoy recomendando invertir en oro. Es decir, lo que por CNMV, que esto ya te digo, no es autocontrol la que regula qué se puede decir o qué no, es CNMV, es otra entidad que va de cara a todo lo que tiene que ver con la finanza. Es decir, estamos sobreregulados, estamos muy regulados, ¿no? Tanto por public como por parte financiera. En este caso, recomendar una plataforma, no, es decir, te lo puedes Sí, yo hablaba más del oro que tú dices, por ejemplo. En ese aspecto, ¿cómo enfocas tú un podcast donde vas a hablar de eso? Es decir, yo te estoy hablando de cómo yo veo la situación. Si yo voy a decirte, mira, Estados Unidos no para de imprimir oro, de imprimir dólares, todos están careciendo, la deuda no para de subir, digamos que hay una tendencia a imprimir. ¿Cómo te puedes proteger tú de esa impresión de dinero indiscriminada? Comprando activos reales. Activos reales son aquellos que son limitados, escasos, etcétera. ¿Qué activos limitados y escasos hay actualmente? Tierras o real estate, es decir, los que hay son, es decir, las casas que hay son las que hay. Criptomoneda no, Bitcoin, porque es limitado por código, y luego oro, plata, te puedes ir a materias primas que puedan tener ese potencial de revalorización. Es una cosa que se tiene que hablar, porque al fin y al cabo, ¿cómo lo hablas? Claro, a mí lo que me parece es que cuando esa persona me lo vende así y luego me dice, pero esto no es un consejo de inversión, digo, sí lo es.
¿Sabes? Como que me queda como que el mensaje... Siento que me están tratando como un niño, porque digo, hombre, si me ibas media hora explicando las ventajas del oro y de por qué deberíamos estar invirtiendo en oro y que tú, y además con la pasión que lo estás haciendo, y al final me dices, pero esto no es un consejo de inversión, ¿eh? No te estoy diciendo que lo hagas. Siento que me estás tratando como un niño. Sí, es que hay que, al fin y al cabo, las regulaciones muchas veces vienen como por ponerlo para tontos, ¿no? Por decirlo para niños. De invertir conlleva riesgo. Wow, en plan, invertir lleva riesgo de pérdida. Pues claro, obviamente sí, ¿no? Pero hay que decirlo, hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque la regulación es así. Hay que ser tonto para saber que cuando tú inviertes en el SP500 puede caer y perder dinero. Bueno, pero Ya, hay ya. que hacerlo. O sea, por eso te preguntaba que es así, pero ¿es efectiva? Pues no lo sé, es decir, la regulación es efectiva o no. Es decir, poner fumar mata es efectivo en el cartón Claro. de tabaco. Yo no sé, no sé. Diría que si se hace, al menos es porque es lo mejor que se puede hacer. O quiero pensar que es lo mejor que se puede hacer. Que se pueden hacer otras cosas, pues ya es ver cuál sería esa solución. Y en cuanto a regulación, bueno, ha quedado clarísimo que es un sector muy regulado. ¿Hay otros sectores tan regulados o más, incluso, tipo, yo que sé, medicamentos, apuestas, o estáis en el top? Apuestas no nos metemos y ya te digo, por definición yo creo que están infrarreguladas las apuestas. Vale. Por el hecho de lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, un broker legal con todos sus productos de inversión, solamente por tener CFDs ya no puede hacer publicidad. Mientras tú estás con Bet365 o William Hill o cualquier casa de apuestas permanentemente haciendo publicidad. No tiene ningún tipo de sentido para mí. Porque uno incita a la ludopatía y lo otro es un producto de inversión. Arriesgado, sí, pero producto de inversión. A lo que iba. La otra categoría súper regulada con la que también hay que tener cuidado es la otra empresa donde también nos hemos metido nosotros. Con Slake, todo lo que tenga que ver con salud Vale. también va a estar súper regulado. Todo lo que sea Your Money o Your Health, tanto a nivel de SEO como Google y tal, está súper vigilado y a nivel de publicidad también. Al fin y al cabo está teniendo dos sectores que son complejos y que, yo te digo, está bien que estén regulados a nivel de tú no puedes hacer cualquier tipo de recomendación que vaya a afectar a la salud de quien te está consumiendo y tú Claro. estás dando un mensaje de autoridad. Sí, Eso- como esta época en que los influencers recomendaban medicamentos por historias y ni siquiera de receta, tal, un poco el salvaje este, ¿no? Exactamente, es decir, eso no tiene sentido. Yo me acuerdo, a lo mejor, no sé si tú te acordarás, pero cuando yo era pequeño me chocó que en su día, creo que no sé si salió en el hormiguero o algo, que se hizo viral el champú de caballo para echártelo en el pelo. Que tú dices, tío, en plan, eso tiene un pH diferente, eso no está testado en humanos, eso no es... ¿Sabes? Si eso pasara a día de hoy, quiero creer que como hay ciertas regulaciones, pues se impediría de alguna manera, ¿no? Pero para eso está. Ya te digo, me muevo bien dentro de la regulación y no, eso no me ha impedido abrir una segunda agencia, una vertical enfocada a ello. O sea, que esos son el top 2, más o menos, salud y dinero. ¿Y crees que algunos otros, ya has mencionado las apuestas, algunos otros sectores deberían recibir muchísima más regulación de la que tienen? Pues ahí me pilla. Sí que es verdad que hay... Alcohol... Sí, bueno, los alcoholes es una gilipollez como ahora poniendo alcohol 00 puede hacer publicidad, ¿sabes? Como no puede hacer publicidad de hecho, pero le pones un 00 delante y así que puede hacer publicidad. Me parece como poner un parche a una herida abierta, ¿sabes? De un degollamiento y dices, bueno, no has hecho nada, ¿no? Creo que, pues sí, alcohol diría. Alcohol y apuestas sobre todo, porque hacen mal. Es decir, no se debería normalizar el consumo de alcohol, no se debería normalizar el uso de apuestas, no Claro. debería haber... Tío, al igual que se hace... De hecho, también hay otra cosa que es productos para niños. Todo lo que vaya dirigido a público infantil debería también ultra regularse a nivel de... bájale 2 tonitos a la dopamina que le estás metiendo y esos impactos visuales porque no es normal... Claro. cómo abusan de ello. Porque, te digo, la parte de YouTube Kids, yo he entrado poco, nada, y me he informado a través de hilos de Twitter o gente que investigaba y hacía un vídeo de YouTube tipo documental sobre las cosas turbias que se ven ahí, pero ahí la publicidad, cómo es de voraz con el público infantil, es una locura. Y, digo, y he visto la punta del iceberg. O sea, yo la última publicidad que he visto de juguetes ha sido la de la televisión cuando era niño. O sea, estamos hablando de que ha subido bastante de revoluciones. Tiene pinta de que sí. Al igual también te digo, es decir, una cosa que yo siempre he visto muy guay de otros países de Latinoamérica, no te sabría decir cuál. Sé que México, por ejemplo, tiene como los cuadrados hechos, las señales de tráfico en negro que dicen Sí. contenido alto en sodio, contenido alto en azúcares, contenido alto en tal. Tú no te puedes coger un paquete de galletas que tenga
el código este de colores de A, B, C, D, E, una C. Tú dices, bueno, es saludable una C. No, incluso en algunos países de Latinoamérica, las galletas, si por ejemplo están llenas de azúcares, no puede salir un personaje de dibujos animados en la caja, para no ser todavía más atractiva para los niños. Exactamente, intentar eso, desincentivar todo ese tipo de impactos visuales que van a lo que van y van a un público que está indefenso porque, ya te digo, son pequeños. Entonces yo creo que sí. Los pequeños, alcohol, la parte de las apuestas, sobre todo las apuestas, te digo, no aporta nada. No aporta nada. Y va a un público que no tiene dinero que precisamente se pueda permitir. Y en cuanto al sector, por la parte buena, sí que sé que, por ejemplo, el sector fintech es de los que más dinero están moviendo en toda la parte de creadores, colaboraciones, etcétera, etcétera. ¿Hay algún sector que esté moviendo, que tú sepas, más dinero a día de hoy que el sector fintech o que estén parejos? Yo te diría, llevaría la contraria, en cuanto a que no creo que el sector fintech sea todavía, que puede llegar a serlo, sí, pero creo que todavía no es el que más invierte en influencer marketing al menos, ¿vale? Es decir, creo que sí que obviamente si tú te metes en lo que hacen las grandes, los bancos más tradicionales que ahí meten publicidad en todos los sitios, patrocinan un montón de equipos de fútbol, tú te vas a la Caixa patrocina media liga española y cosas así, eso no te lo ves todavía en la fintech. Vale. Sí te lo ves en los grandes. Claro. Pero los grandes tampoco se meten todavía en influencer marketing, al menos no tanto. Si te vas a gran consumo, yo flipo. Cuando yo ahora he empezado con Slake y hemos visto cuánto se paga por parte de otros tipos de clientes, es decir, de gran consumo, pagando auténticas barbaridades sin pedir conversión a cambio. Porque yo te digo, nosotros estamos especializados en finanzas, pero también estamos indirectamente especializados en conversión. No hay ni un cliente fintech que en estos 4 años haya llegado y haya dicho, oye Darío, yo quiero visitas, yo quiero visualizaciones, yo quiero un vídeo que esté chulo. No, yo quiero conversiones. Si no hay clientes, si no hay depósito, me vale verga todo lo demás. Entonces, nosotros, cuando yo veo lo que se paga en otros sectores a cambio de un vídeo, yo, para tirarte por la ventana. Y, por ejemplo, en el sector más tradicional, justo ahora cuando estamos grabando, estamos viendo un poco la campaña tanto de Sabadell como de BBVA por lo de la OPA, que supongo que además esa campaña barata no es, pero sin embargo es una campaña un poco extraña. O sea, para 2025 la campaña parece de 2015. No sé si tú viéndola desde fuera, sabiendo que tú podrías ayudar ahí en los presupuestos que se estarán tirando un poco billetazos al aire, no sé, ¿se te están abriendo un poco las carnes con esta campaña? Esto es, volvemos al inicio cuando tú me preguntaste por los competidores. Los competidores son esa persona que tiene un cargo en marketing de responsabilidad y de decisión y dice, yo no invierto en influencer porque eso no vale para nada. No han invertido en influencer marketing. Y anda que no sería interesante abrir un debate o patrocinar un podcast donde vaya el country manager o el CEO de Sabadell o el de BBVA y explique sus razones y explique. Anda que no estaría interesante. ¿Han hecho eso? No, ¿se puede? Sí. Yo te digo, mi punto de problema con este tipo de cosas es precisamente ese, que no le ven valor a las redes sociales, no le ven valor a eso. Sin embargo, están en radio. ¿Qué pasa? Que yo también los entiendo porque a lo mejor tienen datos e información que yo no tengo. A lo mejor su público objetivo tiene más de 60 años y ellos piensan que no están en YouTube, piensan que no están en Instagram, piensan que no están, que sí que es verdad que hay, es decir, hay gente ya te digo, los que tienen 60 ahora, hace 60 ahora tenían 50 hace 10 años y ahí había Instagram y ahí había TikTok, es decir, no eras tan mayor y tú podías consumir YouTube a los 50 años. Sí, muchos consumen podcast tipo el de los que has mencionado antes, Worka, Urisaba, tal, o sea, ahora con lo que se consume en la televisión, mucha gente de esas edades seguramente los consuma. Totalmente. Entonces, ¿se podría tener éxito? Yo creo que sí, sobre todo si te das cuenta en cómo se ha hecho el tema de las campañas electorales de Trump en Estados Unidos. ¿A dónde fue? Al podcast de Joe Rogan. Fue un podcast. Entonces, si tú te vas a un podcast como el de Jordi Wild o a uno que esté más centrado en finanzas, puedes hacer un montón de impacto, pero si no lo hacen, también será porque tienen información que yo no tengo. Y saliendo de todo esto y yendo un poco al mundo agencias, que sé que también has sido bastante crítico con el sector, ¿cómo ves el sector bueno, esto será publicado en 2026 seguramente y estamos a finales de 2025, entonces ¿cómo ves ahora mismo el mundo agencias? A ver, sí he sido muy crítico, pero porque me he encontrado de todo. Y bueno es decir, bueno, es malo en realidad porque me está reafirmando una idea que yo ya tenía preconcebida. Es decir, yo he tenido encontronazos con agencias de decir, no podéis ser más inútiles porque no lo intentáis y no podéis ser más malvados porque no los intentáis, es decir, de hacer jugadas realmente sucias. Y a día de hoy, años más tarde,
ya esa agencia no existe, ¿no? Ya ha pasado con 2 agencias, con las 2 que yo más problemas tuve. En parte me alegro porque es como, vale, estoy en lo cierto, ¿no? No soy crítico en vano, sino soy crítico porque al fin y al cabo esa podredumbre acaba corroyendo y acaba siendo real. Pero a día de hoy yo creo que el sector agencia es cuestión de tiempo que se acabe profesionalizando todo y que todos nos ayudemos. Ya no soy tan bélico como antes, porque sí que es verdad que he tenido muy buenas experiencias que antes no tuve, en 2021-2022, que era yo bastante crítico con el sector agencia. Sí que es verdad que lo sigo siendo, sobre todo con la parte de las prisas. Correo, urgente, todo esto para mañana, todo tal, venga, paramos todas las rotativas para hacerte la propuesta para tus huevos. ¿Y ahora qué? Una semana haciendo ghosting, una semana sin responder. No, es que el cliente no tal. Digo, tío, no puedes trasladarme a mí la urgencia que tú tienes a cambio de luego déjame visto. Es decir, dame un, oye, disculpa las prisas, pero yo creo que hay muchas maneras de comunicar y de transmitir las prisas. Yo creo que yo soy el primero que cuando transmito prisa lo intento hacer de una forma muy respetuosa. Poner en el asunto del correo urgente con exclamaciones en mayúscula cuando llevas 3 meses desde que te envié la propuesta y ahora quieres una estadística, está fuera de lugar. Entonces son malas prácticas, yo creo que está bien atacarlas. Entonces yo creo que todo lo que sea poco profesional, porque al fin y al cabo abrir una agencia la puede abrir cualquiera. A la vista está que la abrí yo sin tener ni idea de marketing y sin tener ni idea de finanzas por aquel entonces en 2021. Pero yo creo que va en la persona el cómo de profesional quiera ser. Punto. Entonces, yo sí que creo que también gracias a iniciativas como la de IM365, a la cual estamos nosotros asociados, yo creo que se están dando dinámicas chulas como los eventos, que por desgracia todavía no he podido ir a ninguno, pero sí que ha habido un par de quedadas a las que he podido ir. Y eso está chulo, porque también tenemos una comunidad de WhatsApp donde, oye, yo he tenido una mala experiencia con esta agencia, lo compartimos ahí y el resto puede saber que oye, si te escriben, ten cuidado. Oye, esta agencia me está tardando en pagar. ¿Habéis trabajado con ella? Sí, tío, yo tuve que ir a juicio, tal, no sé qué. Yo creo que esa comunidad que no abarca al sector agencia en total, porque son cientos de agencias, tampoco es lo mismo una agencia de influencer que una de PR o de lo que sea. Creo que dentro del sector influencer está guay que hagamos piña porque somos muy únicos en cuanto a que estamos trabajando con medios que al fin y al cabo son personas. Entonces creo que cambia mucho. Y en todo este ecosistema, ¿quién crees que es un poco el eslabón débil o la parte menos protegida a día de hoy o que siempre paga el pato? Ya sea las agencias de representación, ya sean otro tipo de agencias, ya sean los representados, los clientes, no sé. ¿Ves a alguien que sea siempre el que normalmente paga el pato? Te voy a decir que si se hace bien el trabajo, no paga el pato a nadie. Si se hace mal el trabajo, lo cual no es raro, según con qué agencia, paga el pato todo el mundo. El influencer acaba cansado de los delays, de las prisas, de cómo le han cambiado el guión, de cómo ha tenido que publicar algo con lo que no se siente a gusto. El cliente está insatisfecho porque ha pagado y luego no ha tenido un buen tiempo de respuesta, el contenido no le ha dado resultados, no le ha gustado cómo ha quedado y la agencia acaba trabajando de más, acaba recibiendo a lo mejor un problema por parte del influencer, un problema por... Cuando se hacen mal las cosas, y muchas veces, ya te digo, yo soy tan crítico o he sido tan crítico con las agencias porque muchas veces no nace de una mala fe, de voy a hacer las cosas mal porque soy malo. Que en estos 2 casos en lo que han quebrado, sí, y por eso me alegro de que hayan quebrado. Pero normalmente nace de no tener una estructura, de dar por hecho que en el sector del influencer marketing ese caos que tú mencionabas al inicio es intrínseco y es inherente y eso es así. Como siempre ha sido así, mantengámoslo así. No, mira, se pueden poner orden, se puede hacer un tipo de proceso para intentar estructurar la campaña, que no haya malentendido, que no haya confusiones, que todo el mundo tenga visibilidad de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de qué se puede obtener, de qué no se puede obtener. Entonces, conclusión, no hay ningún labor débil si se hace bien y si se hace mal, porque es que al fin y al cabo estamos en el mismo barco y si lo hacemos mal acabamos perdiendo todos. Y en la parte un poco de poder, da la sensación de que va como un poco moviéndose este cetro de poder y como que en el pasado, por ejemplo, veíamos que las agencias, por ejemplo, tenían mucho poder. Si en este caso vamos a hablar de influencer marketing, pues talento, agencia que sería el intermediario y cliente, ¿no? Veíamos como que las agencias tenían mucho poder, por momentos también vemos que grandes creadores tienen mucho poder. Ahora parece que determinados clientes ya, porque se han metido y son grandes players, son igual los que mueven un poco más el poder, deciden quién sí, quién no, no sé. ¿Cómo ves ahora un poco esa distribución de poder? Defíneme poder. ¿A qué nos referimos con poder en este caso?
bueno, pues al final el mover un poco los hilos dentro del sector, ¿no? Y llevar un poco el volante. Decidir al final y que todos los demás pues se tengan que someter un poco a esas decisiones, ¿no? Pues no te sabría decir ahí realmente. Yo creo que no hay como tal, al menos dentro de mi sector, también te digo, estoy muy sesgado al sector financiero porque es el que conozco. Tú me hablas del sector cosmética, que es enorme, o el gran consumo, y yo ahí ni pincho ni corto, y a lo mejor si hablamos de algo, me va a sonar a chino. Es decir, si el día de mañana, en una situación en la que Darío de ahora existiera en un futuro donde no existe Flake, yo no puedo trabajar en una agencia de gran consumo, por mucho que haya sido CEO y haya tenido 4 años de experiencia gestionando campañas y supervisando a gente, porque me suena a chino todo. Ahora, dentro de lo mío, dentro del fintech, ahí me muevo como pez en el agua. Y aquí yo creo que el caso es que el cetro de poder es compartido. Y a lo mejor no me estoy mojando, pero es que es lo que yo creo realmente. Es decir, creo que al fin y al cabo el influencer tiene sus condiciones. Mira, yo trabajo así. ¿Qué pasa? Que cuando tú más grande eres, más requisitos puedes poner. Juan Ramón Rayo puede poner más requisitos que un microinfluencer de 50.000 seguidores. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Juan Ramón Rayo hay uno, Gustavo Martínez hay uno, Tengo un Plan hay uno. Entonces, si tú quieres trabajar con Tengo un Plan y Tengo un Plan te dice que este es su fee y que las integraciones promocionales la hace así, la hace así. Ahí está también el valor de cuando trabajan con nosotros, le ayudamos mucho a hacer las cosas bien y los clientes que han venido a través de nosotros han recibido un trato, no te voy a decir favorable, pero sí que han tenido acceso a hacer cosas que otros clientes a lo mejor no hubieran tenido, ¿no? Lo mismo pasa con las marcas. Si tú quieres trabajar con Trade Republic, tú no te esperes cobrar no sé cuántos mil, porque no son un player que se tenga que abrir hueco. Es decir, son un titán, es una marca que mola, es una marca que gusta y que la gente quiere. O Revolut, ¿sabes? Es decir, por decir uno, no quiero decir siempre Trade Republic, pero me refiero, marcas guay siempre ha habido, a todo el mundo le gustaría trabajar con Coca-Cola, pero si entra una marca azucarada, nueva en el mercado, pues tú le vas a pedir más dinero a esa marca porque tú tienes un cierto riesgo. Y sobre todo cuando estamos hablando de dinero, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una nueva fintech que no es conocida, no está respaldada, no tiene un track record, no tiene un background, ahí realmente ellos tienen poco cetro de poder, hablando en tus términos. Yo creo que el que lo tiene es el que más grande sea. Entonces, un Revolut y un Trade Republic son, en el lado del influencer, un Rayo, un Tengo un Plan, porque son los más grandes. Entonces, si tú quieres trabajar con ellos, tienes que ir con sus condiciones. Punto. Nosotros, dentro de lo que es el sector agencia, nos intentamos encargar de que haya un balance. Oye, lo que hemos dicho antes, yo quiero que el cliente tenga los mejores resultados posibles, pero no a costa del influencer. Al igual que tampoco quiero que el influencer, si yo me acerco a ti y tú me dices, oye Darío, esto cuesta 30.000 pavos. Digo, por más de 10.000 esto ya no le va a salir rentable. Yo no te puedo garantizar una rentabilidad, pero yo sé más o menos en qué cifra nos podemos mover para que tú estés contento y sea rentable para ti como creador de contenido, pero que haya un chance, una probabilidad de que al influencer, de que al cliente le salga bien. Si tú me estás pidiendo 30, yo directamente al cliente le digo, mira, no quiere trabajar. Ha pedido una barbaridad porque no quiere trabajar. Y al final el sector finanzas es un sector que se entrelaza mucho, sobre todo los creadores de este sector, con la política. Es decir, casi todos siempre suelen acabar hablando de política, unos más, unos menos. Y en España, vamos a tirar un brochazo gordo, pero estamos muy polarizados y hay 50% de la gente a un lado, 50% de la gente al otro en todo el tema de política, más o menos. Igual no son 50, es un 60-40, bueno, porque además va como oscilando dependiendo de la época. Igual cuando escuchas esto está en un lado, cuando tal, pero pasa mucho. Y entonces le penaliza mucho al creador meterse en el tema de política, porque, bueno, a un 50% lo enfada y a un 50% lo agrada, y sin embargo, Trade Republic, Revolut, etcétera, etcétera, les interesa al 100%. Entonces, ¿fastidia mucho la política o ayuda, resta mucho? No sé. Según cómo se trate. Según cómo se trate. Tú lo puedes tratar de una forma informativa y sin tampoco ser demasiado amarillista o sin tampoco posicionarte demasiado. Sí que obviamente hay marcas, sobre todo de gran consumo más genéricas, que no se quieren asociar para nada a nadie que se haya metido alguna vez en política a comentar algo, lo más mínimo, ya sea para un lado o para otro. Al igual que yo creo que dentro del sector fintech lo ven como un mal necesario. Oye, que este canal es un poco más de derecha, pues para adelante. Que este canal es un poco más de izquierda, da igual. Es decir, al fin y al cabo lo que importa es patrocinar ese vídeo donde se habla de economía y de finanzas. O a lo mejor no vas a patrocinar un vídeo donde te estás cagando en la familia del presidente. Pues ese vídeo no quieres tú patrocinarlo. No te vas a meter a patrocinar algo que sea potencialmente perjudicial para tu marca.
Claro, es que en estos casos, por ejemplo, que me pones, hay dos cosas, que de los creadores que más o menos me pusiste antes, como los líderes, la mayoría están bastante politizados, por un lado. Y luego, si tú, por ejemplo, patrocinas un podcast de 2 horas de uno de ellos, como que igual el guión previo a cuando tú dices, vale, vamos a patrocinar el podcast, no estaba nada politizado, pero luego se calientan delante del micro, son 2 horas, la conversación a veces sube, a veces baja, y entonces muchas veces la marca puede decir, vale, no dijisteis que ibais a tocar este tema de refilón y al final los habéis metido. Y luego que también he visto a muchos que de repente igual un sábado, porque se han calentado con cualquier temática, te suben un reel a otra red social y pum, y justo igual esa semana están de campaña con una... No sé si a veces esto las ha pillado o las fintechs ya directamente saben que están jugando ese juego. También parece un poco como que está como más de derechas. O sea, al final como que hay más gente en los fintechs un poco de derechas. Entonces igual el que invierte también como ya es el público objetivo. Es que no lo sé. Pues mira, yo creo que sí que es verdad que se puede, y nosotros nos encargamos de poner una serie de barreras por contrato y a la hora de explicárselo a los creadores de contenido. Oye, voy a traer a Pedro Baños que va a hablar de geopolítica. Ok, vale, pero ¿por dónde va a tirar el vídeo? Nadie lo sabe. En principio, ahí va a ir una promoción. Si luego cuando acaba el podcast nosotros lo recibimos, lo revisamos y vemos que está bien, ok, se lo llama a la marca le da el ok. Si vemos que luego se ha metido a hablar de Putin, de Ucrania, de Israel, de Gaza, de Palestina, le ha faltado el problema, bueno, le ha faltado nada para meterse en vez de saber dónde, tú dices, mira, no metemos aquí el patrocinio, lo metemos en otro sitio. Se le explica a los creadores de contenido, eso por contrato está blindado, es decir, hay un trabajo, una labor de nuestra parte de proteger siempre esos intereses de la marca. Y los influencers muchas veces también son comprensivos. Ellos saben que la marca no se va a meter en cualquier sitio, en cualquier follón que les pueda causar un problema. Entonces, en ese aspecto, se minimiza este tipo de situaciones todo lo posible, por un lado con un cribado previo y por otro lado intentando que por contrato exista la posibilidad de salirse de ese vídeo, ¿no? Es decir, yo creo que eso es muy importante. Y luego en cuanto a toda otra pregunta, sí que es verdad que suele tender más a la derecha, pero yo creo porque la economía está muy ligada con el pensamiento liberal, que está también ligada en lo que se entiende dentro de España como la derecha. Entonces, sí que es verdad que todo lo que vaya por ahí obviamente va a coger a más de un pie que de otro, pero yo creo que también muchas veces el tildar las cosas de izquierda o de derecha, yo creo que mucha gente de izquierda, si tú le presentas las cosas de esta manera didáctica y no de esto es lo que si tú dices esto es lo que propone Vox, esto es lo que propone PP o esto es lo que propone no sé quién en Francia que es ultraderecha, tú dices vale, ya tiene como una etiqueta que está condicionado a rechazarlo, pero yo creo que hay cosas de sentido común que a día de hoy da igual que seas de izquierda o de derecha, que todo el mundo estaría de acuerdo si se presentara la información de forma didáctica y neutral, ¿no? Sin politizarla. Entonces yo creo que sí, de manera triste, pues todo está como muy tildado políticamente Sí, dentro al de la final economía. es que todo eso, un lado u otro, incluso dices, en lo que tú dices, al final, pues llegar a la jubilación con medianamente unos ahorros que han crecido, nos interesa a todos, pero parece que, no sé, como en España todo eso, unos a otros, pues al final lo han cogido unos y parece que los otros, pues no sé, igual no están preocupados por eso, y cuando seguramente tenga que estarlo y lo estén, ¿no? Sí, sí, por eso digo que tristemente llega a ese punto donde o es A o es B, no puede ser de las dos, pero yo creo que, ya te digo, si lo miras sin ninguna de las gafas, ni la gafa de la izquierda ni la gafa de la derecha, la información como tal, que te digo, yo quizás en algunas ocasiones será algo negativo, pero ser tan científico me obliga a mirar a las cosas lo más objetivamente posible, a los datos e intentar quitar todo lo que es opinión, todo lo que es sensacionalismo y tal. Entonces sí que es verdad que, bueno, es una situación triste, pero se da. Y bueno, tú al final tampoco ibas mucho en Madrid, pero te has tenido que mudar aquí. Hay un poco de... Para todo, es que al final lo estamos viendo a nivel económico, a nivel profesional, que es como que Madrid es el centro y todo lo demás es la España ya vaciada. Entonces, para ti, ¿tuviste que moverte a Madrid porque no te quedaba otra porque tener una agencia y estar tratando con marcas lo requiere? Pese a que además ahora estamos más al final tecnificados y todos, pues al final todos con videollamadas, meets, etcétera, etcétera. Entonces me resulta extraño un poco, ¿no? Sí, no, en mi caso no ha sido tanto por necesidad, sino porque se han dado diferentes factores.
tú date cuenta que Flake empieza en 2021 full en remoto y sigue siendo full en remoto y no tenemos previsión de ir a presencial. Entonces, en ese aspecto, tenemos muy bien, como decía, ¿no? Desde 2022 hasta 2024 finales, que no se contrata a nadie más, los procesos internos se adaptan no solamente a trabajar bien con los influencers y a los clientes, sino también a facilitar la visibilidad y que ese entorno full en remoto, full online que hay, sea accesible y que sea como si estuviéramos en persona prácticamente. La idea de venir a Madrid no es tanto por eso, sino porque también se dieron diferentes situaciones. Yo por un lado teníamos la posibilidad de que mi novia viniera aquí a trabajar, entonces fue como, oye, es interesante que yo ahora pruebe a hacer, por ejemplo, el tener un estudio, el hacer el canal. Yo, por ejemplo, si me quedo en la línea, no le puedo decir a ningún creador de contenido, oye, tómate un vuelo, luego un autobús y luego te recojo en coche para venir aquí a grabar el estudio. No tiene ni pez ni cabeza. Entonces, para ese tipo de experimento que queríamos hacer dentro de la empresa, tenía sentido hacerlo. Al igual que creo que sí que hay una parte humana de, oye, pues voy a este evento que sé que te voy a ver, o un cliente, voy a quedar a comer con él. Que yo creo que son cosas Sí, que al final estáis casi todos aquí, ¿no? Realmente, entre tanto los creadores como los representantes de las marcas, el 80% al final estáis en Madrid, ¿no? Sí, si no está en Madrid, está en Barcelona o está en Valencia. Yo, por ejemplo, ahora dentro de un tiempo tengo que dar una charla, la semana que viene doy una charla en Barcelona, luego doy una charla en Valencia. Es muy cómodo ir y volver en el mismo día con un AVE, cosa que desde la línea es complicado, o desde Bruselas, porque yo empecé la empresa en Bruselas, estuve 2 años y pico, 3 en Bruselas con la agencia. Entonces yo creo que por accesibilidad ha venido bien, pero no era una necesidad como tal. Y en cuanto a uno que siempre he tenido yo en una agencia, es fácil mantener un poco el flujo de caja cuando al final todo el mundo paga 30, 60, 90 días. Igual quieres pagar al talento lo más rápido que puedes, porque al final, no sé, ¿es fácil mantener esto? En nuestro aspecto, sí, porque creo que lo trabajamos bien. Somos muy pesados con el contrato con los clientes, pidiéndoles un pago a 30 días o 50% por adelantado, 50% una vez finalizada la campaña. Nunca hemos firmado un contrato a 90, lo máximo ha sido 60 o 45, diría yo, 60 muy pocos. Siempre somos bastante pesados con eso. También trabajamos muchas veces, en el 90 y mucho por ciento de los casos, directo con el cliente. El cliente tiene esa capacidad de pagarte cuando tú le estás pidiendo. Cuando hay un problema es cuando tú trabajas con una agencia intermediaria, porque esa agencia intermediaria sí que está también, al igual que tú, a la espera de que el cliente le pague, entonces tiene que hacer un poquito de balance para pagarte antes que tal. Entonces, bueno, ahí sí que a lo mejor hacen un poco de arbitraje, porque esa agencia quizá al ser mucho más grande sí que tiene que, no sé, por intentar excusarlo de alguna manera, tiene que arbitrar con los pagos y darte un margen de 90 días, pero es residual. En nuestro caso casi siempre es trabajando con el cliente directo y los pagos se reciben rápido y tal y como se recibe se paga. Yo no le pongo un delay, un retraso a los influencers para que cobren. Tal y como yo recibo el dinero, pago. Y muchas veces a los representados, una de las cosas beneficiosas es, oye Darío, que tengo enviada esta factura, sé que todavía queda un mes para cobrarla, pero es que ahora tengo que pagar el IVA, a ver si me lo adelanta, y se adelanta el dinero sin problema, o cosas de este estilo, que para los representados es como un plus que siempre viene bien. Claro. Y bueno, yendo un poco más a ti, ya para un poco ir cerrando la entrevista, al final yo te conozco un poco por LinkedIn, porque al final bueno, siempre has estado ahí con altibajos, pero escribiendo. ¿Cómo te dio un poco por empezar bueno, tú ya comentaste que tú creabas contenido, tal, pero digamos que esto es tu parte, la marca profesional. ¿Cómo te dio por iniciar un poco esta parte de la marca profesional y qué beneficios, igual también qué contras te ha traído con ello? Pues mira, la parte de LinkedIn, de trabajarla un poco, venía precisamente de eso, de poner un poco Flake en el mapa. Al fin y al cabo, yo tengo, no sé, 1000 y pico de contactos que son relacionados con, o bien con clientes fintech, o bien con agencias que pueden estar interesadas en trabajar con nosotros. Si yo escribo algo y lo ven 500 personas, no son 500 personas, son 500 potenciales clientes. Entonces creo que ahí estaba el valor de, oye, ser alguien que está en top of the mind, no es decir, que está constantemente presente. Tú el día de mañana, si alguien, y nos ha pasado, ¿no? De que alguien llega y nos dice, oye, que me han recomendado vuestra agencia porque pregunté en no sé qué foro, en no sé qué grupo de WhatsApp, una agencia de finanzas y me recomendaron a ti. Y digo, ah, sí, ¿quién? No sé quién de esta empresa y no sé quién de la otra. Y son gente que tengo en LinkedIn, pero que nunca hemos trabajado porque son B2B o no tienen un enfoque que pueda apalancarse y apoyarse en los influencers. Pues oye, eso de manera indirecta es verdad que tú no lo puedes
decir a ciencia cierta cuánto llega y de manera medible, pero creo que sí que ha aportado bastante. Y esta inconstancia un poco en la creación de contenido viene un poco llevada porque al final el día a día te quita demasiado tiempo, igual intentas desconectar un poco, porque es que claro, no sé cuántas horas tú puedes llegar a tener en un día de pantalla y ya quieres desconectar un poco de pantallas, o bueno, viene un poco porque tampoco le has dado prioridad absoluta. No le he dado prioridad y sí que es verdad que sobre todo este año está siendo el que menos publico porque estoy teniendo mucho trabajo. Es decir, estamos creciendo mucho, están viniendo muchas cosas muy interesantes. También me meto yo en muchos fregados, como venir aquí un sábado, por ejemplo. Entonces, en vez de estar escribiendo, pues le doy prioridad a otras cosas. Y sí que es verdad que muchas veces, si no se me ocurre en qué escribir, pues no escribo. Normalmente sí que es verdad y a lo mejor esa es la etapa que tú más recuerdas. Cuando empecé a escribir era cuando estaba indignado con algo. Cuando veía algo que me tocaba mucho la moral y digo, tío, ¿esto cómo va a ser? Y pum, 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 escribir. Ese tipo de situaciones que me Es que indignan. al final igual lo de escribir es como las reseñas de los restaurantes, que solo las escribes cuando no te ha gustado el servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser un poco que empezara de esa manera y luego ya me dio por un poco divulgar, ¿no? Porque también me pasa que, tío, si yo ya te he explicado algo a ti en videollamada y me lo has agradecido porque te ha gustado como cliente recibir esa información porque no sabías eso, y me ha pasado con varios clientes, digo, tío, voy a publicar un post, explico cómo funciona esto, porque creo que hay que crear conciencia, ¿no? Yo creo que una de las ventajas de ser el primero en tu nicho es que eres el primero en tu nicho, es decir, tienes una cuota de mercado que en principio va a ser solo para ti al inicio, hasta que salgan otros clones, pero luego la parte negativa es que tú tienes que evangelizar. Eso también lo vemos mucho con nuestras fintech, algunos clientes que sacan un producto súper innovador, pero que tú dices, ¿cómo le explico yo esto a la gente? Entonces, ¿cómo hago yo ver el valor que tiene esto? Es complejo. Entonces, yo creo que también LinkedIn en muchas ocasiones, aparte de cómo empezó, que empezó un poco más de catarsis y como terapia de desahogo, venía a utilizarla para explicar cosas. Entonces, sí que es verdad que cuando tenga más tiempo libre es cuando pienso retomarlo, pero ya te digo, como muy, muy puntual. Muy puntual. Y bueno, para ir ya cerrando de verdad, para bueno, un plazo así de 5 o 10 años, ¿cómo te ves tú personalmente y incluso cómo ves que va a ir Flake y bueno, los pequeños agencias que vayan naciendo a su alrededor, si van naciendo más? A ver, sí que es verdad que se me hace imposible ver cómo puede acabar, porque puede acabar siendo un mastodonte en Europa que abarque pues toda la sección, no solamente de finanzas, sino todo lo que tenga que ver con creadores de contenido divulgadores, es decir, contenido de calidad, eh, siendo una especie de macroproductora que tiene todo, es decir, una macroempresa. O puedo quemarme y en 2, 3, 4 años vender la empresa, me piro y me voy a hacer otra cosa que me motive, porque sí que es verdad que al igual que me ha gustado mucho iniciar esta vertical, a lo mejor hay otras verticales que no estoy experimentando, temas de IA, temas de automatizaciones, temas de cosas así que yo creo que se pueden hacer, o volver un poco para atrás y meterme en algo de biotech, meterme en algo de no sé, yo normalmente cuando mi socio, mi hermano, o incluso clientes o gente me pide, oye, dentro de 6 meses o dentro de un año, Digo, no hago planes a 3 meses vista. Es decir, mi horizonte temporal es 3 meses. Más allá de 3 meses no tiene sentido porque hay tantos impactos que varían. Es decir, hace un año, si Trump no gira la cabeza y la bala no le da en la oreja, sino que le da en otro sitio, se caen los mercados, se me caen las campañas, nos pegamos 4 meses sin poder monetizar, a lo mejor tengo que despedir gente, no sé, ¿sabes? Es decir, hay tantas variables que no puedo controlar que tú dices, hacer planes a 5 o 10 años no tiene sentido. Me veo feliz, me veo con una familia, me veo teniendo un terreno con un perro y patos y animales, porque me gustaría tener como esa parte de naturaleza y me gustan los animales, pero tampoco mucho más. Bueno, pues, al final lo que puedes controlar tú es esa parte, ¿no? La personal. Sí, sí, entiendo. Y bueno, un poco para cerrar, al final, bueno, esta es un poco la parte más egoísta, que es en la que intento extraer conocimiento más para mí que para la audiencia. Bueno, tú trabajas con muchos podcasts y, bueno, como te he dicho antes de empezar la entrevista, yo al final lo que trato de hacer con este formato, que a día de hoy es un hobby, pues es que un podcast de marketing con entrevistas, pues pueda llegar a ser, pues como todos estos podcasts que has trabajado, con los que has trabajado tú, con entrevistas en otros que igual empezaron más anichados, luego han ido abriendo, pero bueno, que se convierta en un formato que puede
subsistir y monetizar, ¿no? Entonces, ¿algún consejo que se te ocurra o que hayas aprendido con el paso del tiempo? Tú además ya has creado contenido, ahora también estás iniciando un podcast. Un consejo yo te diría, para ti y para los que nos escuchan. Este es solo para mí. Vale. Bueno, mejor tenemos algún emprendedor que quiere su podcast escuchando. No sé, yo te diría que en principio, y creo que has encontrado un buen balance, al menos en esta entrevista, no he visto el resto, las veré cuando salgan el año que viene, es no focalizarse en la persona. Creo que muchas veces los podcasts se centran demasiado en tenemos aquí a no sé quién, vamos a hablar de la vida de no sé quién. Salvo que sea alguien relevante, que sea alguien importante, que alguien que tú digas simplemente hablar de su historia va a merecer la pena como para qué tal. Por ejemplo, ahora me salió en el algoritmo de YouTube una entrevista que le hicieron a Matthew McConaughey. Y tú dices, tío, es que la vida de ese pavo, tú dices, merece la pena escucharla, es interesante y por cómo la cuenta, que el tío es que te cuenta algo que te quedas embobado, aunque sea su vida. Creo que, sabiendo que vas a traer a expertos de diferentes nichos, intentar sacar la última gota de información que tenga de ese nicho. Porque al fin y al cabo, la gente que te consume está interesada en redes sociales, en marketing, en agencias, en todo lo que tenga que ver con ello. Y yo creo que sacar, que sea como 10-90, ¿no? 10% de una breve presentación de quién eres, qué haces, cómo has llegado aquí. Y luego 90% de pura pregunta de tu nicho, cómo lo haces, qué consejo, qué sí, qué no, qué tal. Intentar exprimir por completo esa vertical. Porque al fin y al cabo, si vas a traer gente muy dispar, no te importa realmente quién es esa persona. A ti no te importa, o a ti que estás viendo esto, no te importa quién es Darío. A ti te importa, oye, qué peculiaridades, qué aprendizajes, qué puedo sacar yo de aquí, de esta hora, de esta hora y media que estoy escuchando el podcast. Sí, estoy intentándolo. Sí, que además, igual a diferencia de otro tipo de podcast, es más difícil saber de la persona. Entonces, al final, como tienes poco data, igual incluso ha habido una etapa, no tú o otro que venga, que ha sido increíble, una historia increíble, pero como no la sabes porque conocemos más en el mundo profesional, la parte profesional, pues es más fácil evadirte y al final ir un poco a la parte profesional porque la personal la desconoces. Pero sí que es verdad que en otros podcasts he visto como igual han desperdiciado una figura por centrarnos en su infancia o cosas así que dices, no nos importa. Si no Exactamente. Totalmente. Y bueno, por último ya, y esta es la última pregunta, también teniendo en cuenta que has visto cómo son más o menos las entrevistas, ¿alguna recomendación para que se venga? Pues lo comentamos justo antes. Yo creo que traerte a... Tengo un colega que se llama Ney, que él empezó haciendo ediciones de YouTube por su cuenta y ahora lleva 4 años con una empresa donde es YouTube Strategist. Es decir, él se encarga de crear la estructura de cómo va a ser el vídeo, cómo tiene que ser para que funcione la miniatura, el título, qué ritmo tiene que tener. Es decir, yo creo que es al fin y al cabo es como ser director, pero de vídeos de YouTube, ¿no? Es decir, se están generando este tipo de formas creativas, de roles muy ultra creativos y ultra especializados, al igual que, por ejemplo, algún nichero de shorts que te hacen shorts con inteligencia artificial, la voz, las imágenes, el storytelling que te meten, y cómo con eso generan miles de millones de visitas. Es decir, que eso es una cosa que es una locura. Oye, traerte ese tipo de perfiles de cómo lo hacen, porque yo creo que son gente que se ha buscado la vida como buenamente ha podido con cosas que le gustan. Es literalmente gente que se ha inventado su trabajo al igual que yo, que me he inventado mi nicho, y que creo que pueden aportar muchas cosas interesantes si desde el otro lado viene a escucharnos a alguien que tenga una empresa o que tenga una agencia o que tenga un tal y que pueda beber de ello para cómo aplicarlo a lo suyo. Incluso yo creo que este tipo de gente acabará trabajando para grandes empresas y no solamente para youtubers o para sí mismo como autónomo. Creo que ese talento y el cómo desgranar cada segundo de atención, si es formato vertical, o cómo desgranar el ritmo en un vídeo de media hora, de 40 minutos de YouTube para que no se baje la retención, yo creo que eso es arte. Sí, estoy de acuerdo, y además sí que es verdad que esta gente que se ha creado su propio trabajo muchas veces además no lo ha comunicado y entonces hay un desconocimiento total. Entonces conocer un poco desde dentro lo que han hecho puede abrir mucho la mente porque son mundos a los que no nos hemos asomado totalmente. Así que me parece muy buena recomendación. Y nada, darte las gracias. Creo que hemos aprendido un montón. Además tú eres una persona que habla bastante abiertamente de todo, entonces creo que no te has mordido casi la lengua y eso es bueno porque es como más se aprende, porque hay mucha gente que intenta ser demasiado democrática y al final pues extraes demasiado poco por culpa de eso. Entonces yo creo que en tu caso sí que el que quiera haber entendido entendió muchas cosas. Y nada, pues eso, darte las gracias y a la audiencia despedirme. Perfecto, encantado. Bueno.